No, súper gracias por Estamos. la invitación, la verdad, genial. No, no, gracias a ti y de verdad, bueno, renuevo la intro y la bienvenida de tenerte aquí en el canal ahora que ya te oyen. Muchísimas gracias de verdad por sacar tiempo, por ofrecerte a venir a este canal de nuevas tecnologías, como tú lo decías antes, ¿no? Cuando estabas ahí investigando cómo entrar. Nuevas tecnologías y bueno, y tú háblanos de nuevas tecnologías, ¿no? Vamos a ver, no es tan nueva la tecnología, ¿eh? Mirá que los romanos ya tenían la tecnología, la nanotecnología, así que estamos... ¿Cómo que los romanos tenían nanotecnología? El primer ejemplo de la nanotecnología es, dicen que de los asirios, pero los primeros fueron los romanos. Hay un, hay un vaso romano, que es del siglo III, que lo vi hace poquito en el Museo Británico, y es la copa de Licurgo. Resulta que es una copa muy bella, que cuando la ves iluminada desde adentro es de color rojo y cuando la ves de afuera tiene un ligero tinte verde. Eso es porque dentro del vidrio hay unas pequeñas particulitas de oro que absorben la luz, no la reflejan, porque el oro pequeñito no refleja, absorbe. Eso es una de las maravillas de la nanotecnología. Y estos romanos coloreaban los vidrios con nanotecnología. Y luego, el primer producto que se conoce, producto así tecnológico, más allá de este vaso romano y de algunos vidrios viejos, son los vidrios de las catedrales y las vajillas reales. Las vajillas reales de las monarquías Las, europeas. las monarquías europeas, el tinte rojo de las vajillas está hecho con un pigmento que se llama púrpura de Cassius, cuyo se remonta más o menos al siglo XVI. Y esos son nanopartículas que absorben luz azul, violeta y dejan pasar el rojo. Y es el rojo de un color real, muy difícil de obtener, muy difícil de obtener en una cerámica. Y bueno, estos primeros productos son de sí, siglo XVI, siglo III. Y así que bueno, aquí estamos. Hoy hay más de 10.000 productos, ¿no? Que algunos nos salvan la vida, pero estos fueron los precursores. Hostia, vale, pues entonces cuéntanos la historia, cuéntanos la historia casi de la nanotecnología. Bueno, primero de todo, antes de entrar en tema, en el grosso, yo quiero preguntarte cómo has llegado a estar donde estás, investigando, estudiando y divulgando también mucho sobre este tema. ¿Qué recorrido has hecho? ¿Cómo te has formado, tanto de manera académica como no académica? Un poco cómo has ido avanzando pasito a pasito hasta llegar aquí. Mira, yo soy químico y mi recorrido por la química empezó a los 6 años. En mi primer experimento quemé la mesa del comedor de mi casa, así que imagínate, ¿no? No estuvo bien. Espectacular, pero ¿era con algún kit de estos de juguetes que había Con o un casero? kit, mi padre me trajo un kit y tratamos de armar el famoso mecherito alcohol, se derramó, se prendió fuego la mesa, mi vieja vino con una escoba, un desastre. No, un horror. Y ahí dije, wow, la química está buena, sí. Claro, o sea, qué mejor para engancharte, ¿no? Qué clickbait más Obvio, bueno. qué bueno esto. Después logré mostrarle a mi padre que cuando poníamos cigarrillos picados dentro de un tubo de ensayo y le ponías, lo calentabas, salía un humo horrible. Le dije, ¿ves, padre, esto te estás metiendo en los pulmones? Mi padre dejó de fumar, así que dije, la química es poderosa, bárbaro. Hostia, ¿qué edad tenías? Y tenía 7 ahí, ¿eh? ¿Qué dices? Entre 6 y 7 años, sí, 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 estaba como loco. Y bueno, no, después fui muy nerd, bueno, ¿se imaginan? Pero estaba entre la física, la computación, la química y, y con mis amigos del colegio secundario éramos muy fanáticos de algo que, bueno, yo soy bastante viejito, ¿no? Pero claro que hoy se conoce como biología molecular. Queríamos estudiar eso porque queríamos modificar los organismos y hacer ingeniería genética y todo eso maravilloso. Y no sabíamos qué cuernos hacer porque eran los 80, gente. Había gente con pantalones apretados, pero de verdad. O sea, era otra cosa. Miren los mundiales de fútbol, Platini, Maradona con las melenas. Ah, era otro mundo, era otro mundo. Literal, otro planeta. Los pantaloncitos cortitos de los mundiales. Bueno, y entonces no sabíamos qué seguir. Y un día estábamos terminando ya el colegio, tendríamos 17 años, y vamos a una reunión de estas inmensa en el colegio nuestro,
donde hablaban, venían unos profesores de la universidad y contaban, una reunión de orientación vocacional. Ujú. Y nadie sabía mucho. Le preguntamos a los profesores, no tenían ni la menor idea. ¿Qué es eso? Había un ingeniero que preguntó, ¿ingeniería genética? No, civil, mecánica, genética Ya. no. Bueno, listo, fuera. Entonces, de repente se levanta una persona entre el público y le hemos preguntado y se levanta uno, y éramos como 500 personas, 500 chicos queriendo saber qué carrera seguir. Levanta uno y empieza a hablar con un fuerte acento alemán. Ajá. Empieza a decir que la ingeniería genética en realidad era química y que él era químico y que su hijo estaba haciendo ingeniería genética y que se iba a ir a Estados Unidos al laboratorio de Watson. Watson era nuestro ídolo, el del Hostia. ADN. Estamos así, nos quedamos duros. Y nos miramos con mi mejor amigo de toda la vida, mi amigo Jorge, que hoy está en Canadá. Nos miramos y decimos, este tipo está loco. Hay que ser como él, hay que seguir química. Y seguimos química. O sea, te metiste con tu amigo Jorge, os metisteis en la Mi carrera de mejor química. a full. Ok. Sí, sí. Hicimos toda la carrera de química y luego, muchos años después, charlando con una señorita que era mi novia en ese entonces, te cuento esta aventura, me acuerdo del hombre hablando medio con acento alemán y digo, ¡ah, es tu padre! No. Y No. estábamos en medio de la montaña, en una situación precaria, unos cóndores que nos querían comer y todo. Y estaba contando que todavía éramos nerds. Entonces le digo, ¿era tu viejo el alemán? ¿Tenía bigote? Sí, pero así no, ¿no? Sí, mejor. Bien, funcionó. Importante, importante. Claro, importante. Alemán, bigote, importante, importante. Bastante fuerte. Y bueno, resulta que era el padre de mi novia de ese entonces, que hoy es mi esposa, tenemos hijas, un crédito bancario, todo. Así que lo que hacen los padres para casar a las hijas. Escúchame, aquel alemán de bigote loco químico acabó siendo Tremendo, tu suegro. tremendo. Me Mi suegro, un parece crack. espectacular y maravilloso. Es Em, un mundo muy pequeño. y entonces, cuando acabaste la carrera de química, ¿qué hiciste? Claro. Ahí ya Y yo ya tenías un estaba, poco... claro, estaba trabajando ya en unos laboratorios. A mí siempre me gustó mucho la estética. A mí me gusta pintar, me gusta la pintura, me gusta la fotografía. Soy un horror sacando fotos y pinto horrible, pero me gusta. Disfruto mucho del arte. Entonces me metí como en tercer año, en segundo o tercer año me metí a trabajar en un laboratorio de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, básicamente lavaba tubos de ensayo. Era el joven que decía, mira, hoy me dieron 400 tubos, te toca. Yo con el detergente ahí, chuiqui, chuiqui. Bueno, pero de vez en cuando íbamos a una cosa llamada microscopio electrónico. Entonces veíamos fotos de partículas y éramos muy felices. Así Bien. que empecé con eso y hice mi tesis en eso, básicamente no se conocía todavía lo que era la nanotecnología, Ujú. eran los años 90 y bueno, estábamos recién empezando lo que eran las nanotecnologías. Y bueno, ahí empecé a trabajar en la síntesis, a mí me gusta construir, me Ujú. encantaba ir a sacar fotos al microscopio, hacíamos pelotitas todas iguales de 200 nanómetros, solo que no eran nanómetros, eran 0,2 micrómetros, era otra vida, ¿no? Pero nos metimos de a poco ahí y bueno, me divertí mucho haciendo la tesis, Ujú. mucho. Teníamos un grupo fantástico de gente, teníamos un bar en el laboratorio. Esto, Empe- ¿cómo que un bar? ¿Clandestino? ¿Legal? ¿Cómo era esto? Bueno, era un poco clandestino, pero mira, un día resulta que nos dimos cuenta de que trabajábamos hasta muy tarde, ¿no? Porque cursábamos de día y de noche tipo 5 o 6 de la tarde se trabajaba más y nos quedamos hasta como las 8 o 9 y salíamos. Ujú. Pero de repente nos hacía falta algún trago para salir o había un experimento largo. Entonces a alguien se le ocurrió empezar a poner dinero. Todos Ujú. los que estábamos ahí poníamos 5 pesos cada uno y de repente a los 2 3 meses ya teníamos buena cantidad
Incluso fichamos un joven que estaba en segundo año de la carrera que era barman. Le dijimos, tus cualidades de químico nos interesan mucho, pero las de barman más, así que ven con nosotros. Pero escúchame, me da la sensación de que a medias no hacíais nada en ese laboratorio. No, no, Me no. da la Pero sensación. todos los que estamos ahí nos llamamos las manzanas podridas. Podríamos haber puesto un grupo así de canto mexicano. ¿Qué tipo de mariachis? Manzanas podridas de Querétaro. Pero, Unos corridos, la verdad, entran con claro. ese nombre. Em, Pero bueno, y ahí la pasamos genial. Fueron 5 años que no me acuerdo ya cómo pasaron, porque y entonces hiciste, o sea, en la misma universidad donde hiciste la carrera de química, hice hiciste el la tesis doctoral. doctorado. Ahí ya trabajé en síntesis de partículas. Aprendimos un montón, era muy divertido. La verdad que la pasé muy bien. A mí me gusta siempre ir al hueso, ir a ver qué es lo que está pasando. Soy muy químico, me gusta saber cómo se juntan los átomos, por qué se juntan, qué hacen, cómo se forma una partícula, por qué se forma. Entonces indagamos en todo eso, no le importaba a nadie en esa época, pero nosotros sí, nos encantaba, estábamos apasionados. Y bueno, y terminé la tesis después de muchos trabajos interesantísimos, una gran banda de amigos, muchas borracheras, como se debe, ¿no? Sí, Eh, entra bien, la me, verdad. me fui a Francia 3 años. Ahora estoy aquí en París, justamente. Vine a Ajá. visitar mi viejo laboratorio en París 6. Y trabajé con un gran químico llamado Clément Sánchez, que es de origen español justamente, pero nacido en París. Y ahí realmente me metí, empecé a jugar en ligas mayores, en primera, ¿no? Era un laboratorio muy grande, muy fuerte, con mucha calidad, con gente de primerísimo nivel. Y hoy es emocionante porque veo a esa gente que hace 20 años yo entré a conocer y hoy son todos grandes investigadores, son todos grosos. Fue genial, pasamos una época genial. Ahí ya sí me metí más en el mundo de las nanotecnologías, sobre todo porque este laboratorio, yo había hecho la tesis en un laboratorio muy de físico-química, muy básico, Ujú, ¿no? Muy mirar los procesos, todo. Y me metí en un laboratorio, el francés, que tenía mucho llegada de la industria. ujú. Es súper interesante trabajar con la industria. Incluso a mí que me gusta mucho la ciencia básica y lo académico, trabajar con la industria es lo mejor, porque los problemas que te traen los industriales son muy complejos. Claro. Están buenísimos, son muy divertidos de resolver. Y tienes a lo Más que hay que mejor laburar. una línea a la aplicación, ¿no? De los Claro, materiales que están, los ves casi en real life, ¿no? Ahí cómo luego se comportan en el mundo, ¿no? y ves a los tipos de L'Oreal cuando entran al laboratorio. Cuando venían los de L'Oreal, parecía un desfile de modelos. Los pasaban por el pasillo, faltaba el ventilador con los pelos hacia el viento. Era increíble, ¿no? Increíble. Se notaba que destacaban, ¿no? Por algo, por lo que sea Lo en ese valían, sitio. lo valían, lo valían, claramente. Perdón, no sé si se pueden decir marcas, Sí, pero sí, sí, bueno. sí, de todo, puedes Vale, decirlo, listo. todo lo que quieras. Como todavía. Entonces, en este laboratorio en París, que tuviste, como te estás diciendo, ¿no? Quizás un link más cercano a industria, aplicación y tal. ¿En qué tipo de compuestos, qué tipo de nanotecnologías estabas más involucrado? Y ahí aprendí a hacer esponjas con agujeritos muy pequeños. Básicamente lo que hacíamos eran materiales que tienen... mira, cuando vas a materiales pequeños, a nanomateriales, tienes algo muy interesante. Cuanto más reduces el volumen, tienes una enorme cantidad de átomos, una enorme proporción de átomos en superficie. ¿Eh? Imagínate, por ejemplo, cuando tienes un pedacito así de poliestireno, ¿no? No sé, en Argentina le decimos telgopor, no sé cómo le dicen en los países Por spam, civilizados. ¿no? El corcho Esa, por spam, sí. esa porquería, Sí, este blanco. Bueno, sí. mira, si tienes un pedacito de eso, puedes medir el área perfectamente y el volumen, ¿no? Ujú. Después lo rompes todo, el volumen es el mismo, pero te quedan los pedacitos redonditos, esféricos, esos que se anden por todos lados. Bueno, imagínate la cantidad de área que estás creando, que se hace electricidad estática, una Ujú. porquería, te queda en el pelo, se lo come el perro, una maravilla. Bueno, con las nanopartículas es increíble. Cuando son muy pequeñitas las partículas, hay muchísima área disponible. Y nosotros hacíamos partículas que encima eran esponjas, o sea, cada una de esas partículas era hueca y tenía como un laberinto adentro. Ajá. Para tener una idea, con 2 gramos de esa partícula tiene una superficie expuesta más o menos la de una cancha de fútbol. ¿Eh? Hostias. Es grosso. Ujú.
O sea, requiere esfuerzo mental imaginar Bueno, cómo 5 gramos, encajarlo. vamos, si no parezco andaluz. 5 gramos. Igual, ¿eh? A mí me Mira, resulta igual de un complicado. poquito de polvillo de esos, tiene adentro un laberinto de Ujú, superficie que podés cubrir 5 canchas de fútbol con eso. Eso es alucinante para la catálisis, para los ujú. medicamentos, para montones de cosas, para membranas, súper interesante. Así que bueno, nos hicimos expertos en eso y en eso he trabajado los últimos 20 tantos años de mi vida, ya 20 años, sí. Y me Pero bien, me dio imagino, de comer, así que estamos bien. sí, ¿no? Si te ha dado para 20 años, debe ser que había un filón allí. Ay, ay. Me imagino que el material en el que creas estas esponjas laberínticas condiciona mucho el tamaño de las bolitas o las cosas que pueden ocurrir en ellas. Claro, y ahí surgen una cantidad de cosas maravillosas. Por ejemplo, mira, cuando tenés una gotita de agua, es de tamaño nanométrico, ¿no? Y está atrapada aquí adentro de un laberinto, el agua no fluye de la misma manera que el agua que fluye en un arroyo. Las moléculas Ajá, están más cerca de la superficie. Imagínate tener un canal, el ancho tiene 10 moléculas de agua. ajá. Nada, 3 nanómetros. 10 moléculas de agua. Un nanómetro es pequeñito, es 1000 millones de veces más chico que un milímetro. Así que es muy bajo. Imagínate que un canal de 3 nanómetros, que es algo que hacemos todos los días, nosotros porque somos gente así como ahorrativa, que hacemos cosas chicas, tiene 10 moléculas de un lado a otro. Y esas moléculas, las que están cerca de la pared, están Ujú. pegaditas a la pared y no se mueven tanto. Vale. Entonces, podemos medir muy bien, eso lo vemos con técnicas muy avanzadas, solamente digamos, las 6 del centro fluyen y las 4 están como enganchadas. Es lo que se conoce como agua móvil o agua inmóvil. Entonces pasan unos fenómenos nuevos, los líquidos fluyen de otra manera, pasan cosas raras en la escala nanométrica. Entonces, bueno, estamos trabajando en muchos de esos sistemas con nanofluídica. Un amigo mío metía ibuprofeno, la droga para el dolor de cabeza, ¿no? Metía ibuprofeno que es sólido. Cuando lo mete en esos canales, el ibuprofeno se vuelve líquido. Al hacerlo chiquito. Sí, al hacerlo chiquito y interactuar con las paredes, porque empieza a interactuar con las paredes, se rompe el sólido y se genera un ibuprofeno líquido. Entonces, claro, tomarte ese ibuprofeno líquido es Es diferente a diferente, tomártelo claro. sólido, porque la disolución es distinta, la Sí. farmacodisponibilidad es diferente. Y entonces es como que en este mundo, cuando cambias el tamaño, cambias las propiedades. Y eso es lo que es alucinante del mundo nano. Claro, pero entonces, digamos que en este caso, por ejemplo, si tú haces un ibuprofeno líquido, que tiene una vía de absorción muchísimo más rápida que sólido, que tiene que pasar, que tiene que digerirse, por ejemplo, quizás la ventaja que tendrías en hacerlo el ibuprofeno, el nano ibuprofeno, es poder a lo mejor reducir la dosis o poder tener un tiempo de Claro. acción más rápido, por ejemplo. Por ejemplo, y hay muchas nanotecnologías que se han desarrollado en los últimos 20 años, muchas están disponibles ya clínicamente, en los cuales se mete mucha menor cantidad de droga, por ejemplo en nanocompartimientos. Típicamente hay aprobados ya lo que se conoce como liposomas Ujú, eh, o polímeros incluso, y esas drogas metidas en estos carriers, ¿no? ujú. Estos dispersores así nanoestructurados, con mucho menos droga que pones, tienes un mismo efecto. Lo cual hace que, por ejemplo, drogas que son muy tóxicas, como las drogas anticancerígenas o contra otro tipo de enfermedades, puedas tener el mismo efecto en una dosis menor. Y no llegas a los efectos que te traen problemas, que es con Citotóxicos, dosis claro, altas. Claro. claro, claro. Entonces, eso es súper interesante. Todavía no ha mejorado mucho la potencia de las drogas, pero sí bajó muchísimo. Eso La es la primera dosis. generación de medicamentos, la dosis bajó muchísimo y se obtienen iguales resultados con dosis mucho más bajas. Eso es muy bueno. Y me imagino que, claro, para esto, en un lado tienes que mirar cómo cambian las propiedades del fármaco al hacerlo nano, y en otro lado tienes que mirar qué vehículo, ¿no? Qué carrier Exacto. quieres diseñar, porque, claro, me imagino que depende la interacción de las dos. Exacto. Y diseñar vehículos es diseñar como diseñar autos, ¿eh? Hostia, Posta. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, y claro, y el vehículo tiene que tener un GPS. claro.
Entonces la partícula le tienes que atornillar a la parte externa algún anticuerpo, por Ujú, ejemplo, o algún péptido o alguna proteína que lo lleve al lugar. Tienes que ponerle alguna especie de... Tienes que cubrir a la partícula de alguna manera para disfrazarla, tipo la capa de Harry Potter de invisibilidad, ujú. ¿no? Porque si no el sistema inmune la ve y se lo llevan, se lleva el sistema inmune, chau, arranca con ella. Tienes que poner, hoy en día se le pueden poner válvulas. Puedes poner moléculas que, si por ejemplo te cambia el pH como en un tumor o te cambia el potencial redox, Ujú. moléculas que se abren o se cierran y están sobre, por ejemplo, están en una pared o están tapando un poro y esto ¡tuc! Se abre y sale la droga, difunde. Entonces hay unas cosas alucinantes haciéndose. Así que es súper interesante, es maravilloso. Y Eh, incluso hay conceptos nuevos que están surgiendo, como el de estos vehículos, hacer algo que se conoce como teranóstica, que es terapia y diagnóstico al mismo tiempo. Por ejemplo, pones una fase activa que lleva el medicamento con determinada solubilidad, te tratas de poner algún pinche que lo lleva a algún lugar, en el medio le pones, por ejemplo, un corazón magnético. El corazón magnético puede ser una pequeña nanopartícula magnética o puede ser un pequeño complejo magnético. Entonces lo puedes detectar desde afuera con una resonancia magnética. ¿Por dónde van? ujú, O le puedes poner un trazador este, radiactivo. ujú. Entonces, hemos visto los circuitos que hacen las partículas en los ratones. Pones un ratón así en una tomografía de positrones que parece un hot dog ahí por el ratón metido ahí adentro de Sí. dos panes. Y ves cómo las nanopartículas van circulando y después, pobre ratón, porque las partículas a veces se le quedan en el hígado, lo bloquean. Pero bueno, la vida es así. Pobres ratones, vaya un saludo para esas nobles víctimas Y tanto. del progreso humano. Y tanto. Pero y entonces, este término de teranóstico es la primera vez que lo oigo, porque me imagino que entonces, claro, o sea, si tienes parte de diagnóstico es porque desconoces todavía algo de la enfermedad de este paciente, ¿Mm? y si resulta que tienes un antígeno o un target que cuando detecta que tienes pongamos una metodología de CRISPR-Cas, ¿no? De edición genética, que ¿Mm? detectara, por ejemplo, el gen y pum, directamente te Ah. lo arregla. O sea, sería como este tipo de combinación. Podría llegar a ser eso. Podría llegar a ser, por ejemplo, pones algo afuera, lo estás mirando desde afuera, algo fluorescente, algo Ujú, radiactivo, lo que fuere, y llega a un determinado lugar y se acumula ahí. Y en ese momento, puede ser, por ejemplo, algo fluorescente en infrarrojo lejano, ¿no? Perdón, en infrarrojo cercano. Eso es transparente ujú, a los tejidos. Entonces lo que podrías ver es que hay una señal. Esa señal puede coincidir con un cambio de conformación de esa molécula. Esa molécula que cambia la conformación te está dando la señal de que ahí, por ejemplo, el pH es más bajo porque ujú. tenés un tumor, o que el potencial redox cambia porque tenés una infección, o que hay antígenos de determinadas bacterias. Entonces ahí se aparca la partícula, chuc, te da la señal de que está ahí el problema, y de paso salen los soldados ahí. Ojo, estamos hablando de cosas que en el, como decimos en el barrio mío, ¿no? En los tejidos, el cáncer lo matamos todos los días, ¿no? Con un tejido bidimensional, con un cultivo bidimensional, no Ujú. queda nada de cáncer. Pero en un organismo es bastante más complejo, porque tienes un montón de mecanismos de regulación. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que nos afeitaron los... O sea, como estás con el auto, ¿no? Estás con el auto, te roban el GPS, te roban las ruedas, vienen las proteasas y te sacan el techo, te roban el motor. Es medio como ir por cerca de Buenos Aires, ahí con todo el despelote. No queda nada. Claro, es que hemos tenido varias invitadas y también invitados en este canal que investigan en tumores, en diferentes ámbitos de terapia genética o de terapia tumoral. Y cuanto más aprendemos del cáncer, más complejo llegamos a la conclusión de que es. Además, tuvimos hace poco una investigadora que trabaja con redes neuronales
para evaluar la evolución de un tumor sólido, porque un tumor sólido va evolucionando a lo largo del tiempo y en diferentes zonas. Entonces, a lo mejor tú diseñas un target, o sea, diseñas una terapia targeteada para unas características de tumor que a lo mejor 2 centímetros más para la derecha son diferentes porque ya han evolucionado o lo que sea. Y entonces, claro, tienes como que rediseñar, readaptarte y un poco cruzar los dedos de que aún así no se vuelva a cerrar el tumor y ya diga, ya has pasado una vez, ya no pasan más. Claro. Bueno, a esos tumores que se cierran le hicimos una estrategia muy divertida con un colega, que le pusimos unas partículas que tenían como un serrucho en la parte externa. Porque muchas veces los tumores segregan, por ejemplo, ahora esta molécula que está tan de moda para el maquillaje, hialurónico. Entonces se cubren de una membranita de ácido hialurónico que no deja penetrar las medicinas. Entonces este colega mío, que hoy está investigando en España, Pablo Scodeller, hizo unas partículas que afuera tenían una enzima, la hialuronidasa, y las tiraba, eran como un shuriken, ¿no? Las tirabas ahí, rompían todo y entraban, y luego inyectabas el cóctel y funcionaba mejor. Las partículas entraban y se pegaban, y de a poquito, con mucha paciencia, iban destejiendo ese hialurónico, lo iban rompiendo, y después las medicinas podían entrar con... O sea, hay muchas posibilidades, es difícil, no está la bala mágica, pero hay estrategias que están buenas, están muy buenas. Es que el tema del cáncer es, yo lo digo muchas veces, es bioingeniería. O sea, los mecanismos que tiene el cáncer para hacerse inmortal, también invisible al sistema inmunitario, totalmente resistente, bueno, es espectacular. Tengo un amigo y colega, Gabriel Rabinovich, que es un fenómeno. Te lo voy a recomendar para que lo invites, Sí, pero está obvio. muy arreo el Gaby. Es un crack. Oye, nosotros aceptamos todas las escape. recomendaciones. ¿Cómo? Él trabajó mucho, está trabajando en terapias inmunogénicas contra el cáncer. Y estudia los mecanismos de escape de los tumores. Y cómo los tumores se cubren con ciertas azúcares y se ocultan y se escapan. Tiene unos artículos divertidísimos donde los estudiantes de él hicieron un video de gente con una capa así tirándose por una escalera. Son geniales. Los voy a pasar luego, son maravillosos. Oye, pues queda anotado y gracias por la recomendación. Quería preguntarte, además de estar involucrado en este desarrollo de a lo mejor terapias tumorales o cosas así, ¿en qué otras ramas has investigado qué aplicación tienen las tecnologías? La nanotecnología en concreto. Mira, yo he trabajado mucho aprovechando que hacía estas esponjas, ¿no? Como que tienen muchos usos. Tienen muchos usos diferentes en los cuales puedes explotar. Imagínate, tenés una de estas esponjas y uno puede tomarla como una membrana, ¿no? Como un colador, básicamente, como una criba. Entonces está todo esto de los tamices moleculares, etcétera. Solo que estos esponjas tienen unos hoyos más grandes, entonces como cribas son medio grandotas. Medio rústico. Pero somos químicos. Entonces nosotros a estos poros grandotes le empezamos a meter unos pelos, unos polímeros. Empezábamos a trabajar, eso hicimos con mi amigo Omar Azzaroni, otro que lo tenés que traer. Omar es un fenómeno. Te estoy trayendo acá argentinos para que vengan porque... Me parece bien, que de momento hemos tenido poquitos, así que hay que equilibrar. Ahí va. Y bueno, con Omar, que es un experto en polímeros, empezamos a hacer estos pelos colgantes. Imagínate que las moléculas vienen, pasan por los pelos y pasan. El diseño molecular de estos polímeros te permite, por ejemplo, hacer hoy en día polímeros que si subes la temperatura se hacen más chicos. Y le cambias la carga superficial, oscilan más o menos. Entonces, es como que tenés pequeñas máquinas y es como que cobran vida los materiales. O sea, exageramos un poco, pero es muy lindo porque en esta etapa de las nanotecnologías ya pasamos a una segunda generación. La primera generación nosotros queríamos hacer nanopartículas y ver cuáles eran las nuevas propiedades. Básicamente tengo buenas y malas noticias. La mala, el tamaño importa. La buena, cuando es pequeño, es mejor.
Bueno, no sé, pero en nanotecnología En ocurre. nanotecnología al menos. O es distinto al menos. Bueno, esa es la primera etapa y se pasó. Hay una enorme cantidad de trabajo sobre eso y se sabe un montón de cosas. Y hoy lo tienes en los televisores, lo tienes en los caños de escape de los autos, hay un montón de aplicaciones. Pero una segunda etapa, ahora estamos integrando toda una cantidad de componentes muy impresionantes. Son componentes poliméricos, componentes de pequeñas partículas, componentes de biomoléculas. Los integramos, los metemos juntos y los hacemos trabajar juntos. Es como un pequeño mundo. Y esos pequeños mundos tienen reglas. Y como que estamos programando la materia. Es como alucinante. Eso es alucinante. Porque Eso es realmente alucinante. depende de la mezcla de materiales que pongas. Exacto, exactamente. Exactamente. Amigo. Entonces, claro, entonces podés programar conociendo cómo se comportan, conociendo cada. Es como tener un gigantesco juego de Lego. Ya. Lego sabes qué ladrillos pueden ir a aquel lado, si está curvo, si es así, así. Tiene estos colores. Bueno, con esto, por ejemplo, digo, mira, hemos hecho un robotito, ¿no? En el laboratorio. Un robot muy tonto. Ese robot era como, imagínate, como un durazno, ¿no? El carozo del durazno es una nanopartícula de oro. Ok. La nanopartícula de oro es una pequeña particulita que cuando le iluminas con luz verde se calienta. Vale. Vale, los electrones están ahí, la luz es como una onda que oscila, una onda electromagnética que oscila, los electrones se vuelven locos y liberan calor. Entonces, cuando tú iluminas una nanopartícula de oro, puedes generar alrededor temperaturas de, cuando estás a temperatura ambiente, 40, 50 grados. Localmente por poco tiempo. Eso Vale. está bárbaro para hacer asado en miniatura. Ahora, a eso afuera le hemos puesto unos pelos a esa Vale. partícula. Esos pelos están hechos con un polímero que tiene la siguiente propiedad, y la conocemos. A baja temperatura, ese polímero forma un gel. Ajá. Entonces, le metemos, por ejemplo, moléculas. Las moléculas quedan pegadas en el gel, ahí contentas, y van viajando dentro del polímero como quien va en un autobús. Al subirle la temperatura a ese polímero se hace más pequeño, entonces las moléculas que están dentro Se salen, liberan. se tienen que ir. Es como tener una esponja y escurrirla. ¿Cómo levantamos la temperatura? Ponemos estos polímeros arriba del carozo de oro. Cuando irradiamos el carozo con luz, esto se mueve y sale la partícula. Entonces, lo que hicimos ahí fue programar un pequeño robot que tiene como tarea hacerse más chiquito cuando lo iluminas. Pero es que esto es como un... Bueno, es que lo estás explicando muy bien. Es que esto es programar un robot a base de química. Es un robot químico. Claro, es programar, así como yo hace poco estuve trabajando un poco viendo cómo es la programación. Y si vos te pones a fijar, todas estas tecnologías nuevas, habilitadoras, la informática, la biotecnología, la nanotecnología, son programar cosas. Sí. Porque todo el mundo sabe programar. Bueno, Computadoras. Bueno, yo mi no, chico, pero no, no claro, te importa. voy a decir, mi chico acaba de empezar el apasionante mundo de la programación, me tiene la cabeza loca, yo no me entero de nada de eso. Vos te imaginate lo que me costó a mí subir al Discord. Bueno, pero la gente que sabe programar, programa. O sea, Sí. le da algo lógico, le da una estructura lógica, una serie de instrucciones que hace que una computadora realice cierta acción. Sí. El biotecnólogo hace lo mismo, programa Sí. un organismo, Sí. programa bacterias, el Cas-CRISPR. Nosotros los nanotecnólogos programamos la materia. Es que eso queda como frase de LinkedIn y de Twitter bio muy buena, ¿eh? Gracias. Programador de materia. Queda muy guay, la verdad. Empleado, ¿eh? En el paro. En el programa de material. Claro, paro total. No, pero se puede. Hay cosas divertidas. Te digo que nosotros nos divertimos haciendo eso, programando materia. Qué sé yo, hoy a la tarde, perdón, llegué un poco fusilado, Nada. porque estuve con unos amigos físicos, me volvieron loco con unas ecuaciones, me hicieron quemar el cerebro, pero ahora estamos programando sonido. Estamos iluminando unos nanomateriales, esos materiales explotan de alguna manera, generan una onda de sonido, controlamos esa onda de sonido, la podemos usar para comunicaciones, como un sonar de submarino. Pero, ¿cómo? ¿Y puedes programar una caja de música de nanomaterial? O sea, ¿cómo? Hecho, está buenísimo.
De hecho, hacemos que nuestros nanomateriales canten con distintas voces según lo que nosotros los programamos. Si es una película, si es más grueso, si es más fino, si está hecho de tal o cual material, cantan cantan con distinta voz, por decirlo de alguna manera. Si detectan moléculas en el aire, cambian su voz. Es alucinante. Pero es que a mí me está petando la cabeza porque o sea, yo sabía que los nanomateriales, ¿no? O sea, yo sabía que cuando tú cambias la escala, cambian las propiedades, los colores, la conductividad, esto era todo lo que yo había aprendido sobre nanomateriales. Pero lo de aquí ya me está petando la cabeza un poco. Entonces la primera generación la tenés clara. Las propiedades cambian con el tamaño. Ok, sí. Eso solo es alucinante. Ya, o sea, Aquí en el sí, colegio, para pensarlo es increíble. A ti, a mí y a todos los que están escuchando, probablemente nos enseñaron los profesores. Están las propiedades intensivas, Sí. que son las que son características. El oro es dorado, Sí. funde a 1030 grados. Es maleable, es no sé qué. Claro. Uh-huh. Bueno, el oro de 5 nanómetros funde a 600 grados. Chau. Remos todo. Y es rojo, no es dorado, no refleja la luz. Entonces, todas esas cuestiones de la primera generación sabe eso. Las propiedades cambian con el tamaño. Ahora la segunda generación es, bueno, no solo cambian con el tamaño, sino que nosotros podemos programar, poner nanocosas, nanocomponentes juntos, para hacer, no sé, a esta partícula le hacemos hacer esa tarea, o ahora estamos haciendo, y otros laboratorios también lo hacen, puertas lógicas. Hay materiales que empiezan a tomar decisiones. Según la información te va llegando de la reacción anterior. Claro, por ejemplo, un material puedes programarlo como para que por arriba de cierta temperatura libere una molécula solamente si está iluminado. Si no está iluminado, no. Entonces es una puerta lógica AND. Y temperatura e iluminación hacen que se libere. Otra combinación de las dos no. Puedes programar un material y para que libere esa molécula si lo iluminan o pasa a tal temperatura. Si pasan las dos. Es una puerta OR. Entonces ya estamos haciendo materiales que toman decisiones. Vale, pero yo con esto tengo dos preguntas, porque... Dime. Sí, bueno, tengo muchas, pero dos principales. La primera, yo estoy escuchando esto y yo pienso en sustituir un montón de aparatos tecnológicos que tienen este tipo de dispositivos interconectados con sistemas mucho más complejos. Pero claro, lo bueno de los aparatos tecnológicos, como por ejemplo un sensor, una lámpara solar, ¿no? Sensor de luz, que es un poco lo que he pensado cuando estabas diciendo esto. Sí, claro. Esto es reutilizable porque los materiales, entre comillas, no sufren y tienen una batería que va acumulando la energía que va tal. ¿Qué pasa con la nanotecnología? ¿Cómo pasa con los materiales? ¿Se pueden reutilizar en infinitos ciclos? Esa es una gran pregunta, Yere. Sí. Mira, uno los puede programar para que resistan o para que se destruyan. Uno puede programar algo que, por ejemplo, se puede disolver, o que puede durar mucho. Los materiales nanos chiquititos son generalmente relativamente más frágiles. O sea, si yo tengo una particulita pequeña de oro o de óxido de hierro, se va a disolver más fácilmente que si tengo una partícula grande. Uh-huh. Pero uno los puede programar y lo que uno busca es que sean autónomos. Justamente que no tengas que ponerle una batería para que ande. Claro. Mira, hay un español que es maravilloso, que es Samuel Sánchez. No sé si ese tenés que traerlo. Samuel Sánchez es un crack. Vale, ok. Y él hace nanorobots. Samuel Nanobots se llama, creo, su cuenta en Twitter. Vale. Es fantástico. Y él hace enjambres de estos robots, de estas partículas que van hacia lugares, ¿no? Él, por ejemplo, una particulita con un culito que ese culito hace una... Perdón por la expresión culito, no, está pero bien. Es técnicamente adecuada. Es una partícula que tiene un pedacito de oro aquí y ese pedacito de metal, por ejemplo, de oro, cataliza una reacción y todo esto es como un cohete, ¿no? Empezó así. Entonces se impulsa con un chorro como si fuera un cohete. Se produce reacción química en un lugar y va para allá. Entonces, ahí
Y bueno, ahora empieza a ver cómo puede juntar esas partículas y hacer que un cúmulo de partículas vaya hacia cierto lugar. Que siga una determinada, no sé, una concentración, que vaya a buscar algo. Entonces, la idea de esta segunda generación de nanomateriales es empezar a darle a los nanosistemas, se llaman nanosistemas ya esto, la capacidad de autonomía. O sea, de que se las arreglen solitos. Vos programás al material como el niño cuando ya creció, ¿viste? Lo dejás viendo la tele, te vas a jugar al fútbol, volvés y ya hizo la comida, todo. Bueno, el nanomaterial también. Lo haces que se mueva, que vaya autónomo. No hace falta meterle, o sea, lo que estamos acostumbrados, como decís vos, los circuitos, ¿no? Ajá. Que la batería, que esto, que lo otro, que la interacción, Ujú. la pantalla. Entonces, ese tipo de cosas es muy revolucionaria. Es que estás recordándome a una charla que tuvimos aquí también en el canal con una invitada química, que ella también trabaja un poco en nanosuperficies, digamos, ella ¿No? desarrolla superficies de nanomateriales y nos estuvo contando el ejemplo de catalizadores, por ejemplo, en los coches. Y además justo hay una pregunta de Don Quixote en el chat que dice que si, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, se podría programar un catalizador, por ejemplo, para sustituir otros materiales que son más limitantes en recursos, o para que no acabe acumulándose estos restos que pueden acumularse en el catalizador, o para que te lance una alerta cuando lleva un X% de la superficie consumida. O sea, puede ser que estas aplicaciones no simplemente que también, por algunas cosas que nos ha dicho, revolucionen algunos ámbitos, pero que vayan sustituyendo cosas que ya existen y poder integrarlas poquito a poco para ir superando como algunos steps en toda esta tecnología que ya tenemos desarrollada, pero que se puede mejorar. Mira, bueno, vos y Don Quixote que hizo la pregunta, acaban de decir lo que hizo la nanotecnología los últimos 20 años, o 30. O sea, hay como dos capas, ¿no? Hay como dos maneras de incorporar nanotecnologías a la vida cotidiana. Y lo de los catalizadores de los autos es un clásico. O lo de las raquetas de tenis, o lo de los plásticos reforzados. Hay una, como que se va incorporando de a poco muchas veces. El caso típico es ese, cómo mejoraron los catalizadores de los autos en los últimos 40 años. Bueno, se fueron volviendo cada vez más específicos, cada vez más eficientes, cada vez menos contaminantes. Sí. Ahora se está yendo hacia una parte que es más difícil, es sustituir los metales preciosos por metales abundantes. Eso es re difícil porque la química es muy diferente. La química de los metales de arriba y de los de abajo bien difícil, bien distinta. Pero bueno, se está mucho trabajando en eso. Entonces, ahí hay toda esa cuestión incremental, ¿no? Que de a poquito vamos mejorando. Si ves lo que son, por ejemplo, Toyota en los años 80 empezó a hacer pinturas de auto antirrayado. Para que no le pasen la llave, como mi vecino, que es un maldito que me rayó el auto el otro día, te voy a ir a buscar. Eh, bueno, ¿cómo hacían? Hacían un barniz. Era un polímero, que ese polímero era frágil, pero le metían partículas. Las partículas, nanopartículas. Las nanopartículas, al ser muy pequeñas, no dispersan la luz. Entonces están, pero no se ven. Ajá. Entonces son transparentes. A la vez, esa nanopartícula tiene mucha superficie y se engancha con el polímero que está formando el recubrimiento. Entonces esas pinturas son más fuertes. Así empezó Toyota en los años 80. La Fuerza Aérea de Estados Unidos y un montón de gente precursora empezó trabajando ahí. Hoy en día, bueno, y las carrocerías de los autos de Fórmula 1 en los 70 y 80 empezaron a incorporar fibras en los plásticos para reforzarlos. Ajá. Las fibras, es lo mismo que el adobe, ¿no? La fibra va estructurando alrededor al polímero y lo va haciendo más organizado y con mejores propiedades mecánicas. Cuando la fibra la haces muy pequeñita, pones muchísimas fibras, entonces como que reticula mucho más, hace que ese polímero sea realmente mucho más duro. Y hay un montón de trabajo que llevó muchos años en hacer materiales mucho más resistentes. Por ejemplo, eso fue una gran revolución en la industria de los autos. Por ejemplo, en los años 2000, los autos empezaron a usar plásticos mucho más ligeros.
Entonces perdieron kilos. Porque el plástico, no había que hacer un plástico grueso. Como era más resistente, era más finito, era más liviano. Mejores pinturas, plásticos más resistentes. Tan resistentes que al final los plásticos de los autos de carrera, de las motos de agua, de artículos deportivos diversos, son de estos nanocompuestos, por ejemplo. Eso fue de a poco mejorándose. Se llegó a tal nivel de sofisticación que hoy en día esos plásticos con nanopartículas ya se pueden hacer una ingeniería para que, por ejemplo, ese plástico no solo sea resistente, sea duro, sino que además apague una vibración. Cuando le pegas con un palo en la cabeza a alguien, bueno, yo vivo en un barrio medio complicado, Nada, es así, ¿no? te entiendo. Bueno, prueben, no prueben mucho, gente, ¿no? Porque los van a llevar preso, pero vayan a una casa de deportes, de a poquito, suave, tomen una raqueta de las nuevas y péguenle suavecito. Van a ver que no vibra. Ese plástico tiene nanopartículas dispersas y están puestas de tal manera y procesadas de tal manera que las vibraciones se apagan. Se cancelan modos de vibración al polímero. ¿Eso qué hace? Que el tenista le pueda pegar más fuerte sin que vibre y le hace más preciso. Entonces, eso es algo que venía de a poquito. Salieron los tipos, Wilson en los 2000 hizo estas raquetas que después los tenistas las perdieron y se volvían locos. Pasó que Del Potro, por ejemplo, un tenista argentino muy bueno, sí, lamentablemente se retiró y era hincha de Boca como yo, así que un genio. En un momento tenía sus raquetas personalizadas que no vibraban y cuando no las fabricaron más, compraba usadas. Hace unos 10 años o más. Alucinante, salió un artículo en una revista de tenis muy muy divertido al respecto. Pero claro, pero esto es que... Eso es la incrementalidad, ¿no? Cómo se va metiendo de a poquito. Y lo otro es la espectacularidad, son las cosas disruptivas completamente. No son las pantallas de las teles, que si ustedes van, por ejemplo, a ver una tele, hay una tecnología llamada QLED, QLED en español. Ah, sí, sí, los QLED. Los QLED no son LEDs normales, sino que es una pantalla que contiene pequeñas partículas que cuando son iluminadas con un color azul o violeta, emiten con 99% de rendimiento, o sea, 99 de cada 100 fotones se reciben en el azul y dependiendo del tamaño de esa partícula, si la partícula es pequeña emite azul, violeta, si la partícula es grande emite el rojo y en el medio todos los colores. Entonces, tienes una pantalla, tienes un backlight, color violeta, así que excita todo, y después tienes pequeños píxeles de esas partículas, que después, bueno, un cristal líquido los prende, los apaga, y los emisores son esas pequeñas partículas nanoestructuradas. Eso es algo maravilloso, que es un efecto nano. Eso empezó en 2015. Pero esto es nano, porque la última tele que nosotros compramos, a mí me intentó mi chico explicarme la diferencia entre los píxeles y las QLEDs estas, las que eran los fotones, y yo decía, pues será, o sea, mi mente era, pues serán píxeles más pequeños, no entiendo yo qué diferencia es. Lo que pasa es que no tenés un circuito, no tenés un LED que emite una luz con un circuito, sino que atrás tenés unas lámparas y adelante tenés una pantalla en cuyos píxeles están puestos los puntos cuánticos, que son estas partículas que reciben luz y la transfieren muy eficientemente a iluminar. En el medio tenés un cristal líquido que prende o apaga ese píxel. Ya. Entonces es mucho más sencillo porque ahorrás mucho en toda la parte de circuitería. Claro. Y ganás mucho porque son partículas que son muy estables y duran un montón y tienen colores muy... Vos ves, por ejemplo, lo que se conoce como el espectro de emisión, ¿sí? O sea, si pones un espectrómetro y mira los colores de los QLED son recontra definidos, pueden hacer muy bien esto. Y te digo, eso empezaron unos rusos en los años 80. Tengo el paper por ahí, Ekimov y un par más, haciendo pequeños experimentos de hacer estas cosas pequeñitas en un vidrio y ver que eran fluorescentes y hacer una teoría para ver si se entendía bien. Era del año 81 el paper, está escrito a máquina, maravilloso, lo bajé el otro día. Y eso se convirtió en una industria que hoy mueve miles de millones de dólares.
que es la industria de los QLED. Y eso en el día a día es cuando vas al MediaMarkt y te dicen esto es porque los negros se ven negros, pero no porque no esté Claro. iluminado, sino porque ilumina en negro y dices, no entiendo, que no entiendo lo que me está explicando. Aparte yo tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, no importa. Dejémoslo pasar, dejémoslo pasar. Claro, y entonces es como tú dices, ¿no? Como las dos vertientes que tienen o cómo converge la Claro. nanotecnología en nuestro mundo, mejorando cosas que ya existen pero que las sustituyen o las optimizan, o rompiendo y presentando un nuevo producto, una nueva vía de tratamiento, una nueva aplicación. ¿Qué es, tú que sabes mucho del tema y que estás ahí, ¿qué sospechas que puede ser uno de los próximos grandes hits de esto? De la espectacularidad de que dices... Ahora de pronto, yo qué sé, los teléfonos, que yo a veces digo, ¿cómo tenemos tecnologías tan maravillosas y luego a mí se me corta la llamada de WhatsApp con el teléfono? O sea, ¿qué crees que está ahora mismo caliente en el mundo nano a punto de Hay explotar? hay muchísimas cosas a punto de explotar. A mí lo que más me gusta, hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Del mundo nano, pero una de las que más me parece inquietante y muy interesante es cómo cambiar la distribución, la fabricación de los objetos. Y por ejemplo, la obtención de energía, ¿no? Ujú. ¿Cómo obtienes energía? Hay una represa lejos, una represa que tiene un cable espantoso, o tiene un campo de celdas solares en medio del desierto de Atacama, o donde fuere, y tienes un largo cable. Bueno, pero hoy tienes ya paneles solares en tu casa. Ujú. Fenómeno. Con los nanomateriales se está trabajando mucho en generar combustibles a partir del sol. Ok. Papá, perdón, voy Pero, preso si digo esto, pero no. si no lo digas, bueno, aquí no nos oye nadie, no te preocupes. Está lo que se conoce como combustibles solares. Sabes que una reacción química A más B ocurre hacia un determinado lugar porque tiene cierta espontaneidad. Pero si tú iluminas, la puedes ir a hacer andar al revés. Ujú. Bueno, entonces, mucha gente está trabajando en producir a partir, por ejemplo, de dióxido de carbono y agua, producir moléculas tipo alcoholes, tipo azúcares, que luego pueden ser tipo hidrógeno, que luego pueden ser quemadas. Eso se llama combustibles solares. Tomar la luz del sol, dar vuelta a una reacción química y que en la parte de los productos aparezcan moléculas que luego puedes quemar. Con lo cual, ¿qué pasa? Estás usando... hacemos lo hacen las plantas desde hace miles de millones de años, ¿no? Y las bacterias, las algas verdes y todo ese tipo de cosas. Tienen fábricas que aprovechan la luz solar para hacer reacciones químicas que van, digamos, decirlo de una manera a contramano. Ujú. Bueno, pero eso lo puedes hacer en la terraza de tu casa o en tu balcón. Entonces te podrías fabricar tus propias moléculas. No doy idea, no es Breaking Bad solar. Chat, Pero no sí hagan. puede ser, pues no lo hagan en su casa. Pero, entonces, imagínate la capacidad que podrías tener de fabricar tu propio combustible Pero a partir y aquí del la sol, dióxido de nanotecnología, carbono y claro, helio. y aquí la La nanotecnología, ¿cómo lo hace? nanotecnología, mira, todos estos catalizadores de lo que hemos estado hablando funcionan, Ujú. pueden, pueden hacer para un lado o para el otro estas reacciones químicas. Por otro lado, a estos catalizadores, para aprovechar mejor la luz, el catalizador muchas veces, ¿qué hace? Por ejemplo, en el caso de el escape de gases del auto, ayuda en la transferencia de electrones. Toma la molécula de óxido de nitrógeno, sube ahí, rompe el enlace, nitrógeno para este lado, oxígeno para este lado, sale nitrógeno, sale oxígeno, adiós óxido de nitrógeno. Pero hay una reacción redox química que el metal se encargó de catalizar. Ujú. ¿Cómo se hace eso? Ajustando los niveles electrónicos. Todas esas cosas que nos enseñan en química son verdad. Hay niveles de energía, esos niveles de energía pueden interactuar. Y la gracia desde el punto de vista de nano, y eso es lo interesante, que todas las propiedades electrónicas de la materia dependen del tamaño de la forma. Entonces, modificando el tamaño de la forma, puedes modificar cuál es la estabilidad de esos niveles electrónicos, y si un catalizador es bueno o malo, a veces depende de si tiene 40 átomos o 38 o 250. Lo puedes ajustar. Eso es lo lindo que tiene. Entonces, Vale. ¿por qué no hacer como una especie de alga falsa Ujú. o de hoja falsa? Que puedas justamente
sacarte encima el dióxido de carbono y convertirlo, por ejemplo, no sé, en monóxido más agua, después el agua la rompes de otra manera. Estamos rompiendo agua utilizando la luz del sol. Generamos hidrógeno. El hidrógeno se puede almacenar y se lo podrías poner a tu auto. Entonces lo que se viene ahora mucho es producción de combustibles solares, abatimiento del dióxido de carbono usando estas tecnologías de luz, descontaminación usando luz. O sea, cómo comunicar el mundo de la luz con el mundo de los electrones, con el mundo de los productos químicos y aprovechar la energía solar, no solamente para dar electricidad, sino para dar vuelta a reacciones químicas de otra manera que son muy caras, porque tienes que quemar carbón Para hacer una reacción química. Claro. Entonces, ahí yo creo que está el futuro en la sustentabilidad y ahí hay algo muy, muy, muy interesante. Claro, porque lo que yo pienso cuando pienso en utilizarla o aprovecharnos de la luz solar y de la energía que podemos almacenar, yo siempre pienso que una de las críticas que se le hace a los paneles solares es que la eficiencia es muy baja. Tiene que estar X horas captando luz solar para captar X cantidad de energía que además almacenas de manera regulinchi y claro, yo me imagino que en el campo de la nanotecnología, si esos materiales que captan esa luz solar los puedes tunear para que 5 minutitos de luz solar sea capaz de desencadenar o capaz de luego con una serie de reacciones en cadena generar más energía. Me imagino que ahí no, precisamente por lo que estamos diciendo, que cuando los materiales los haces chiquitos se excitan a menos temperatura o más temperatura o por luz directamente. Sí, imagínatelo en tu celular. Vos tendrías una parte de arriba del celular. Nosotros somos ahora, en las próximas generaciones van a venir encorvadas porque tenemos todo el tiempo viendo celular. Hoy en día tu celular podría tener una tira donde tenés catalizadores, donde la luz misma del día o la luz incluso del display podría generar determinadas reacciones químicas. Pones una gotita una gotita de un precursor y te hace un remedio, un perfume. Ay, me voy a una fiesta. Está todo cerrado. Bueno, tuki, perfumito, listo, salimos como joya. Claro, Es claro. muy fuerte, pero se podría hacer. O sea, no hay, como dijo Richard Feynman, ahora te digo cuándo, no hay ninguna ley de la química o de la física que nos prohíba hacer eso. Entonces lo podemos hacer. Feynman dijo esto. Feynman, un crack. En una charla en 1959, dio una charla que es muy bonita. Se llama Hay mucho lugar ahí abajo. Y empezó diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para imprimir toda la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler? Hace las cuentas y dice, mira, cada punto con el que escribimos, cada píxel lo llamaríamos hoy, tendría que tener 3 nanómetros de diámetro. No hay nada que nos impida hacer cosas de 3 nanómetros de diámetro. Solo por la tecnología, pero no hay leyes de la física, no hay leyes de la química que nos lo prohíban. Hoy en día los circuitos electrónicos tienen esas dimensiones. 60 años más tarde de esa charla. Esa charla fue muy inspiradora y fue gran inspiración para la industria de la electrónica, que fue uno de los precursores de la nanotecnología. Y hoy en día vos podrías hacer eso. Si las plantas lo hacen, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? Es que es muy... De verdad, yo sé que hay mucha gente en el chat que no tiene background científico. Hay mucha otra gente que sí tiene background científico y a lo mejor... Preocupaciones. No, pero me resulta porque a mí me explota la cabeza, ¿no? Cuando pienso que la escala en la que nos estás hablando escapa a nuestra muchas veces comprensión y nuestra imaginación y que es un mundo completamente diferente y esto lo vemos también, hemos tenido aquí astrofísicos en el canal también, que es el lado opuesto, ¿no? Nos hablan de que cuando empiezas a aplicar las leyes que aquí rigen a escala grande, las cosas se descuajaringan por todas partes y es que me parece tan increíble que la escala nos cambie cosas tan básicas como propiedades intrínsecas de los materiales, como leyes físicas. O sea, me explota muchísimo la cabeza simplemente, entre comillas, simplemente reduciendo la escala o ampliando la escala. Nos hace como pensar que vivimos engañados en una realidad que no compartimos con lo chiquito.
Está re bueno eso y es muy lindo ver cuando, por ejemplo, los astrofísicos siempre están preocupados por la gravedad. ¿Qué pasa con la gravedad a grande distancia? ¿Cómo escalan no sé, las distancias entre las estrellas o las galaxias cuando los radios son inmensos? Y uno dice, bueno, la gravedad, ¿cómo importante que es a grandes masas y grandes distancias? Ujú, Acá pasa al revés, ¿no? Cuando vos te metes en el mundo pequeño, el peso no importa, por ejemplo. Cuando vos calculás el peso de una nanopartícula y lo entras a comparar, por ejemplo, las interacciones electrostáticas, ujú, tenés una diferencia de 2 o 3 órdenes de magnitud. Es más pequeño el peso, la influencia del ujú. peso es 2 o 3 órdenes de magnitud más pequeña que las repulsiones electrostáticas. Dos pelotitas pequeñas cargadas con carga negativa se repelen. Bueno, esa fuerza de repulsión es más fuerte que el peso. Ujú. Entonces por eso las nanopartículas quedan dispersas. Cuando vas a un río, ¿sí? Ajá. Cuando estás en el río, muchas veces los ríos, por ejemplo, traen sedimentos. O un lago a veces trae sedimentos. Esos sedimentos, ¿sí? Son pequeñas partículas de óxido de silicio o óxidos de hierro que tienen cargas superficiales de la misma carga. Entonces, cuando se acercan para precipitar, se repelen. Se acercan, se repelen. Entonces el río queda turbio. Cuando el río desemboca en el mar, ese color se pierde. ¿Por qué? Eso lo sabemos muy bien los químicos. Porque esa carga superficial, que es muy importante para la repulsión electrostática, cuando entras al mar, La salinidad. hay sal, y la sal se pega a la superficie, apaga esa carga y ¡bloom! Todo abajo. Entonces ahí tenés un fenómeno en nanoescala en gran escala. Entonces todas esas pequeñas fuerzas que uno empieza a evaluar se vuelven súper importantes y estamos en eso. Un día un gran divulgador fantástico llamado Leonardo Moledo, que lamentablemente murió, pero en Argentina era muy famoso, era un genio de la divulgación, realmente un crack de la divulgación, un formador de divulgadores. Un día di una conferencia y yo dije que di una conferencia en el planetario de la ciudad de Buenos Aires, que es muy bonito, es un edificio muy característico. Tienen una linterna verde desde los años 60 con una flecha verde y yo estaba así como loco en la cosa del planeta, me volví loco y dije que bueno, que las fuerzas que importaban eran esas y etcétera. Leonardo Moreno me dijo, no, mira, no es que las fuerzas están, las fuerzas preponderan. Entonces hay las fuerzas están siempre, pero a Ujú. esta escala preponderan. Eso me marcó mucho, ¿no? Las fuerzas están, el peso está. Lo que pasa es que es poco importante, porque el tamaño es pequeño, hay pocos átomos, y las repulsiones ganan, pero las fuerzas están todas. Eso me pareció súper interesante. Entonces, ver qué fuerzas ganan Ujú. ahí de esa pequeña En el escala. contexto en el que estamos hablando que prima Exacto. por encima. Claro, Ujú. a mí esto me vuela mucho la cabeza precisamente con la cosmología, ¿no? Con estas grandes escalas, cuando me dice la gente que estudia el tema, es que la gravedad, esto se pierde y es como, pero ¿cómo? Pues entonces no está bien hecha la ley. Me dicen, no, sí, está bien hecha para esta escala, pero no para esa. Y yo decía, pues, a No, mí para yo no grande, lo claro. entiendo. Pero claro, toda la presencia de materia oscura. Claro, Parece ser que en esa escala, en esas cantidades, ahí sí que es un elemento muy importante, mientras que en nuestra escala, como no prepondera la importancia o la participación, el efecto de la materia oscura aquí es irrelevante, entre comillas, aquí se cumplen las leyes que tenemos establecidas a la estamos perfección. todos. Y claro, y estamos precisamente la mar de contentos. Y luego cuando te vas a la otra escala dices, que prima, ¿no? Sobre una sobre otra. Tengo otra pregunta, porque cuando te he preguntado qué crees tú que va a ser la próxima explosión de nanotecnología y tal, yo estaba pensando en un artículo que salió hace poco, que ha sido, bueno, que ha sido fake, que al final han desmontado fake, del el superconductor. El Este, LK99. Sí. este artículo que yo la verdad no sabía que era una de las unmet needs, ¿no? Una de las grandes necesidades del campo, que era encontrar superconductores a temperatura ambiente, y que cuando salió parecía que era como nos va a salvar. O sea, esto va a ser el salvador. Y luego, bueno, pues parece ser que era fake Complicó, y que sí, complicó. que no terminó de asentar. No sé cuánto en común tiene tu campo con el tema de superconductores, porque al final en el desarrollo de nanopartículas
puedes cambiar algunas propiedades como la conducción, ¿no? O la resistencia. Puedes cambiar la conducción a la resistencia. La superconductividad es algo muy místico para mí. Yo no me meto con eso. Depende un montón de la estructura. Y no lo sé porque no lo he estudiado, cuáles son los efectos del tamaño en la superconductividad. Pero, lo que dicen mis amigos los superconductivistas es que los niveles electrónicos de los superconductores tienen una cierta capacidad, que son unas bandas muy angostas, con un montón de estados juntos, medio degenerados, que después se aparean, forman un par de Cooper, aparentemente en la teoría aceptada. Eso en nanoescala se te podría complicar, porque en nanoescala esos estados electrónicos masivos son, perdón, estoy siendo un poco técnico, son como estados más localizados. ¿Entiendes? O sea, en los superconductores como que los electrones se juntan y se van de patinaje juntos. Vale. Entonces ese par de electrones juntos, ¿sí? Tiene un número cuántico especial que hace que no choquen contra los átomos que están oscilando. Prohibida la interacción. Ok. Entonces pasan. Pero tienen que tener niveles de energía disponibles para poder patinar. Tienen que tener como una pista de patinaje. Cuando vos haces materiales más pequeñitos, esos estados electrónicos, imagínate, no están cerca, hacen como una pequeña escalerita, entonces esa pista de patinaje se transforma estable, en un poco rugoso, entonces se te dan por la cabeza. Creo yo, no lo he estudiado en particular, pero creo yo que los superconductores nanoestructurados no tienen muchas chances. Vale. Claro, es que... Puedo estar diciendo cualquier cosa, ¿eh? Es que, claro, yo estaba pensando, digo, yo ya me creo cualquier cosa de la nanotecnología. Yo me creo que te dices, bueno, pues yo, ¿qué quieres que te diseñe? Con estas propiedades, claro, testear 1000 materiales a 1000 escalas, porque me imagino que es eso, cada material tiene Claro. dentro del nano, ¿hay distintos nanos o una vez nano, todos nano? Sí, no, está buenísimo. Es una re linda pregunta esa. Es espectacular. Porque, de hecho, un material nanoestructurado es un material cualquiera, una de cuyas dimensiones al menos es nano. Vale. Imagínate el carbón. El carbón con el que preparas un asado, ¿no? El carbón puede usarse como un electrodo, puede conducir la corriente. Estamos acostumbrados al carbón grafito, que son como unas hojitas, ¿no? Grafito. Con esas hojitas de grafito conducen la corriente con granitos de grafito que están un poco así, un poco así, y los electrones. El grafito está formado por hojas de grafeno. Grafeno son, lo hemos visto en algunos libros, como un alambre tejido donde hay átomos de carbono. Ese grafeno es un material nanoestructurado. Es una lámina, ¿no?, donde los electrones se mueven en 2 dimensiones. Es como una pista de patinaje también a los electrones. Pero para arriba y para abajo no se mueven mucho, están bastante confinados. Entonces el confinamiento es lo que trae las nanoestructuras. Entonces, ¿qué pasa? Las propiedades electrónicas de los materiales, por ejemplo, dependen de en cuántas dimensiones están confinados. Si tienes un grafeno, o sea, si tienes un material y lo reduces en una dimensión, como el grafeno, te queda con una pista de patinaje en estas dimensiones, pero aquí no conduce, por ejemplo. Si reducís 2 dimensiones, te queda como un hilo conductor. Estoy diciendo una cosa muy sencilla, se puede fundamentar. Pero en estas 2 dimensiones no conduce tanto. Y si tienes las 3 dimensiones reducidas, empieza a tener una especie de átomo artificial. El átomo artificial, ya los niveles electrónicos ya son casi discretos. Entonces, ese es el tema, ¿no? Las propiedades electrónicas, por ejemplo, las propiedades electrónicas, que a nosotros nos parece una cosa rarísima, pero son, ¿por qué los materiales tienen color? Y por las propiedades electrónicas, porque absorben luz, los electrones saltan de un lugar a otro. ¿Por qué conducen la corriente? Y porque los electrones están disponibles. ¿Por qué son magnéticos? Y porque los electrones se aparean. Entonces las propiedades electrónicas son muy importantes. Y esas las regulás con el tamaño, con la forma. Entonces imagínate, nosotros que acostumbrados a la química, a la ciencia de materiales, a todo, donde nos dicen la densidad es una sola. Arquímedes, con la corona de Arquímedes. La densidad de la corona de oro es distinta de la plata, déjense de robar. Pobre rey.
Bueno, fue un poco distinto, más filosófico, pero es la esencia. La esencia. La densidad para nosotros es una propiedad wow. O la conductividad eléctrica, bueno, identifica, es la propiedad intensiva, somos re felices. Bueno, cuando tienes un material nanoestructurado, las propiedades intensivas dependen del tamaño y de la forma. Entonces imagínate. Que la densidad es diferente si es una corona o una pelota. Todo. Claro, claro. Te explota claro. la cabeza, no, no, no. No, no es que te explota la cabeza, es que desde hace. Definimos muchas veces la cultura del hombre por los materiales. Tenemos la edad de piedra, la edad del bronce, La de la edad hierro, del hierro, la edad del silicio, lo que vos quieras. Definimos a esas propiedades como de un material y nuestras tecnologías están basadas en eso. Ahora imagínate que la nanotecnología, en vez de decir material propiedad, dice material, tamaño, forma, propiedades. O sea que es un mundo que adquiere. Vos vivías en un mundo de 0 dimensiones y ahora vivís en un mundo de 3 o 4 dimensiones. Entonces tecnológicamente se te abrió todo. Claro, es que es complicado porque lo que estábamos hablando, por donde venía la pregunta de un superconductor, nosotros nos imaginamos un superconductor como o una superficie o un alambre, ¿no? Porque Claro. para nosotros la conductividad va a pasar energía de un sitio a otro. Un cablecito, claro. Claro, nos lo imaginamos así, pero la capacidad de conducir electricidad, si es una pelotita, así es un cable, es diferente, y luego cada material que tengas hecho. Y pensar que la densidad de una corona, si es redonda o si es cuadrada, es diferente, es para nosotros en escala humana es raro, o sea, no lo podemos pensar, pero es lo que ocurre en escala nano. Pero no solo eso, lo podés medir. Vos podés medir con mucha precisión. Mira, cuando vos agarrás una partícula, pero está buenísimo. Pensar esto siempre es divertido. Cuando uno ve un material, lo ve como un sistema infinito, ¿no? Porque, a ver, 1 gramo de oro tiene 10 a la 21 átomos. Es un montón. Casi más. Con mis hijas yo juego mucho a. Es un mol de cosas. El otro día. Es que, perdóname que te interrumpa, Galo. Eso es juego típico de químico, permíteme que te diga, ¿eh? De químico, nerd, man. No, me da vergüenza. Me da vergüenza, pero lo hacemos. No, es precioso. ¿Qué es un mol de cosas? Entonces empiezan. ¿Hay un mol de personas? No. Hay 10 a la 7 personas, no 10 a la 23. ¡Ah! Entonces, el otro día, otro tuitero buenísimo, gran divulgador, Gastón Giribet, es del universo. También. Gastón Giribet es un fenómeno. Es muy bueno también. Me van a tener que dar una comisión, muchachos. yo les voy pasando la referencia. Gastón tiraba el otro día en Twitter que hay más o menos un molde estrella. No. Orden de magnitud. ¡Wow! Me quedé más duro que Maradona en el partido del 94. Hostia, espera, esta necesita un momento, ¿eh? Esta necesita un momento porque muy fuerte. Yo trabajo con varios moles de compuestos biológicos en el laboratorio, o sea, quiero decir... Claro. No, sí, no, pero para darte una idea de los números inmensos de moléculas. Hay ahí un molde estrella. Ahí. Es que aunque me digas 2, o sea, es que aunque me digas 2 moles o 3 moles, es que ya, o sea, ya me... Medio, es un montón. Pero nosotros, los sistemas grandes, son sistemas muy grandes. O sea, un cablecito de oro de un par de gramos tiene 10 a la menos 3 moles, o sea, 6 a la 20 átomos. Es una bestialidad. Entonces, no le importa nada de ese sistema. Los átomos, la cantidad de átomos en superficie es poca. Pero imagínate que vos cortás un pedazo de oro. Es re triste, ¿no? Es como matar a un chanchito que quiere a su mamá. Cuando cortaste un pedazo de oro, los átomos de oro que están en la superficie ya no ven más un átomo de oro cerca, ven otra cosa. Entonces lo que se observa, y esto lo puedes ver por microscopía, lo puedes medir por difracción de rayos X, es que los átomos de la superficie se reorganizan un poquito y como que tienen frío, ¿viste? Porque no están cerca de otros átomos, entonces, se me junto más con este, ¿verdad? Y entonces se achican. Entonces cuando haces eso, muchas caras de oro chiquititas, las partículas te quedan como más
como más acurrucadito los átomos, es re tierno, como más acurrucado los átomos. Entonces la densidad cambia. Y Es te que, cambia dependiendo del tamaño. Es un es que, delirio todo, es, sí, vamos, no. es que es muy complicado, ¿no? Cuando intentas imaginártelo, pues eso, a escala humana, a escala de... o sea, a mí no se me ocurre pensar que si yo tengo un teléfono, lo corto por la mitad, la suma de las dos densidades no me da la densidad, o sea, como si fuera lo mismo que el teléfono entero. O sea, es muy complicado imaginarse esto a estas escalas. Es re complicado, porque no estamos acostumbrados. Pero te digo, insisto, Feynman tenía razón en 1959. No hay ninguna ley de la química y la física que estemos violando. Son cosas que sabemos. Se pueden explicar perfectamente. Hay algún material que, porque estamos diciendo que todos los materiales, todos los elementos, cuando te vas a la escala nano, cambian sus cosas. ¿Cuál es el...? ¿Hay rangos de cambio? ¿Hay materiales que cambian muchísimo y Ah, otros bueno. que no? Y sí, mira, hay un rango general de Ajá. cambios entre 1 y 100 nanómetros, aproximadamente. Ahí se ve muy bien los dos tipos de propiedades que cambian, que es la enorme cantidad de átomos en superficie, que te cambia la superficie, la energía de superficie entra a jugar un rol importante, y los cambios de propiedades electrónicas. Eso depende de cada sistema. Por ejemplo, los metales, ¿sí? El Ujú. oro, por ejemplo, cuando lo hace chiquitito de 15 nanómetros es de color rojo, cuando es de 60 nanómetros es de color violeta. Eso se usa en los test de embarazo, o de COVID. Esas líneas que vos ves son nanopartículas de oro que tienen un anticuerpo y que cuando está la molécula que el anticuerpo a la cual el anticuerpo se junta, hacen un fenómeno de inmunoprecipitación. Ujú. Esas partículitas chiquititas, que son de un color rojo muy pálido, pues son pequeñas, cuando se juntan, forman un objeto óptico mucho más grande, con un coeficiente de absorción muchísimo mayor, 4 órdenes de magnitud mayor. Entonces ves la línea violeta que Ujú. ves, son nanopartículas inmunoprecipitando. Así que Ujú. si tienes el COVID, es porque fueron a buscar el antígeno que está en el spike, o cuando está la hormona HCG para el embarazo y así. Ujú. Entonces, bueno, eso se usa hoy en día. Esas partículas metálicas cuyo color cambia mucho, conducen como metales. Ujú. O sea, tiene una conductividad eléctrica muy parecida a la del oro. Ok. Un poquito menor, pero no es dramático. Ahora, cuando estas partículas pueden tener creo que son entre miles de átomos y cientos de miles de átomos, ¿no? Y son metálicas. Ahora, cuando haces partículas más pequeñitas de oro, clusters, Ujú. 200 átomos de oro, 55, 13. Hay eso, ¿eh? Se puede ver. Concretamente. Concretamente, se puede ver por espectroscopía de masa. Ahí ya las propiedades de conducción ya cambian. Y ya eso se parece más a una molécula. Entonces, es como un mundo entre la molécula y el material, ¿no? Es Ujú. como fino. Algunas propiedades se pierden más rápido que otras. Por ejemplo, las propiedades ópticas en el caso de los metales cambian mucho más rápido que las eléctricas, que tenés que irte realmente muy abajo. Ujú. En el caso del oro. En el caso de semiconductores, por ejemplo, los puntos cuánticos, estos que están en las teles, bueno, ahí no. Ahí ya las propiedades te cambian sensiblemente a partir de 2-3 nanómetros. 2 nanómetros, una nanopartícula de un semiconductor emite de un color azul y 8 nanómetros de color rojo. Y el Hostia. material bulk por ahí es naranja. Es el naranja de cadmio o el amarillo de cadmio, ¿sí? El que usaban los pintores. Porque dispersa la luz, tiene otro espectro de absorción. Pero bueno, entonces ahí hay como todo es tuneable. Ujú. Todo es... de repente sí encontrás, ¿viste? Me- El grafeno, por ejemplo, cuando es una sola lámina de grafeno, tiene un tipo de conducción particular. Cuando son dos láminas de grafeno, no. Es distinto, es levemente distinto. Cuando son 5 es otro tipo de grafeno. Crazy. me sorprende mucho porque, claro, yo vengo de la biología donde todo es inexacto,
¿no? O sea, todo es Complicadísimo. un rango a veces de, bueno, las células a veces hacen esto, a veces hacen lo otro dentro de un rango de degranulación y tal. Y me fascina mucho que en este campo la exactitud, ¿no? 55 átomos, 13 átomos, Una locura. una capa, dos capas, o sea, em, claro, muchas veces porque me imagino yo que cuando hablamos de un sistema complejo como una célula que tiene tantos inputs y tiene tantas Claro. reacciones encadenadas, a veces es muy difícil quitar el grano de la paja, pero vosotros que estáis en esas escalas donde intentáis controlar todos los factores, todos los elementos y jugáis subiendo prácticamente de átomo en átomo, haces como una línea, ¿no? Es como aquí, hasta aquí, estas propiedades. Esas son las historias que salen bien. Las que salen mal son mucho mayores y hay mucha complejidad también. Claro, sí. Claro, Mucha claro. complejidad. Me imagino, me imagino. No tenemos la complejidad de los sistemas biológicos, pero justamente ahora se está yendo. Justamente todo esto que yo te cuento son los sistemas nano más tradicionales. Ujú, Son más como, si lo querés, más deterministas, ¿no? ujú. Vos decís, bueno, puedo regular la luz que emite. Bravo, fenómeno. Pero ahora lo lindo es la complejidad. Y ahora estamos yendo, la nano está yendo hacia el mundo, tratando de ir a la... Yo creo que en algún momento se van a juntar la nano por abajo, va a llegar a lo que es biología sintética o biología artificial. Claro, porque Con sistemas autoportantes, autónomos. es que eso era lo que hablábamos al principio de la charla, ¿no? Diséñame un nanomaterial que me puedes tener una superficie bañada de bolitas de oro, esferas, no sé qué, donde yo aquí te voy a poner el compuesto biológico X para que se reactive en presencia de... O sea, aquí ya tienes estas interacciones que aunque también puedas bajar la dosis, ¿no?, de los fármacos, como decíamos al Claro, principio, para evitar todos estos efectos tóxicos o efectos side effects, pero al final estos nanomateriales entran en presencia de un organismo vivo o interaccionan con organismos vivos, que ya no solamente depende del nanomaterial, depende de lo que le haga la célula al nanomaterial. claro, claro. Ahí estás. No te voy a decir estás jugando con fuego porque es lo divertido, ¿no? Pero ahí justamente lo que estás metiendo es sistemas que vos tratás de controlar mucho en un entorno que tiene un montón de caminos posibles. Ujú. Esos caminos, y ahora estoy leyendo un libro que me está volando la cabeza, que se llama, me lo regaló Clemente Sánchez, mi mentor de postdoc, que se llama ¿cómo se llama? Ahí lo tengo tirado en el piso. Las libertades de lo improbable, ¿no? Ok. Entonces son un montón, es increíble el libro y empieza un capítulo, un biólogo hablando de lo que es el fenotipo y de las capas que hay en el medio entre el fenotipo y el genotipo y lo que es la epigenética y la regulación. La regulación Ujú. como eventos improbables y eventos complejos. Y ahora estoy viendo otro capítulo de otro biólogo. En el medio de un matemático está completamente chavado, deschavado mal. Pero bueno, toman las teorías probabilísticas, las teorías de atractores y usan toda esa maquinaria para tratar de explicar algo tan complejo como la biología básica. Ujú. Y me pareció alucinante. Y en lo nano estamos muy en los primeros estadios, ¿no? Estamos trabajando en eso y nuestros mejores sistemas es como tenemos los niños peinaditos y lindos para que salgan en la foto, los tenemos ahora. Pero la verdad es que hay un montón de niños revoltosos con los pelos, la ropa rota, qué sé yo, con la pelota de fútbol, que están haciendo lo que se les da la gana y eso no los entendemos todavía. Pero esos son los más divertidos. Es que me parece fascinante, de verdad, todo este mundo nano, que como ya digo, está muy fuera de mi zona de confort, pero bueno, entre los pocos que venís aquí de vez en cuando a aportarnos conocimientos, intentamos un poco comprender la movida. No quiero robarte mucho más tiempo, pero quiero aprovechar para si hay algún tema que todavía no hayamos tocado del mundo nano, en el que hayas estado involucrado o no, o lo hayas visto como espectador, que quieras, si no nos ha volado la cabeza suficiente, que digas, venga, os voy a rematar con este concepto o con esta aplicación o con este material que, por ejemplo, se está desarrollando.
Sí, a mí me divierte mucho y mira, no tengo el video a mano, pero bueno, después se los voy a recomendar. Ujú. Un trabajo que estamos haciendo con un estudiante mío que se llama Agustín, que estaba hace un rato viendo y me dice, está muy bueno, tengo un jefe famoso, qué sé yo, y con dos queridos colegas, Martín Bellino y Claudio Berli, que son dos fenómenos. Ellos largaron una línea hace muchos años de nanofluídica, ¿no? Todos estos líquidos que van por unos canales y unos fenómenos súper complejos. Y resulta de algo tan simple como poner una gotita sobre una esponja nanométrica, empiezas a tener unos comportamientos de la materia medio extraños, que son un cruce de lo que esto se mueve, no se mueve, se infiltra, etcétera. Y hemos hecho algo muy divertido el año pasado, forma parte de la tesis de Agustín, y bueno, fue un trabajo de equipo entre todos los que estamos ahí adentro. Era algo muy simple, ¿no? Tenías dos gotitas metidas sobre una superficie con poros nanométricos. Una gotita cuando se mete, como si la metieras sobre un papel, ¿viste? Ujú, Se va metiendo adentro del papel y hace como como un halo, ¿eh? ujú, Pero bueno, como no es un papel, sino que es una cascarita de, no sé, 100 nanómetros y abajo tienes un soporte sólido, la gota queda ahí y queda como un huevo frito, básicamente. ujú. La gota queda arriba como la yema y adentro como alrededor un halo. Bueno, eso, Martín y Claudio tienen un montón de descubrimientos súper interesantes sobre la fluídica de eso. Y queríamos ver qué pasaba con una reacción química. Entonces pusimos a dos gotitas vecinas, ¿no? Y a cada gotita la cargábamos con un reactivo. A una Ok. gotita la cargamos con agua oxigenada y a otra gotita con ioduro de potasio. Si uno va y pone agua oxigenada en presencia de ioduro de potasio, salen burbujas. Quiere decir que la agua oxigenada se descompone en presencia de ioduro. Fenómeno, es algo que los químicos conocemos hace 1000 años. Ocurre cuando poníamos las gotitas, queríamos ver qué pasaba cuando se mezclaban esos pequeños líquidos nanoestructurados ahí adentro de esos canales. Ujú. Lo que pasa es muy alucinante. Lamentablemente no sabría poner el video acá porque soy un queso. Pero lo que veíamos era que cuando poníamos las gotas una al lado de la otra se producía una reacción química y una de las gotas iba y la mordía a la otra, la atacaba. Tienen que buscar en YouTube. Yo lo puedo poner, ¿eh? Si a mí me dices, o si me pasas el link, yo lo puedo mostrar para la gente. Y para ti La, también. ta, ta, esto está acá. A ver si está. Lo paso por Twitter. Vale. Porque Te esto, lo yo quiero ver paso. cómo pasa esto. Sí, sí, es muy divertido. Esto nos lo hizo el portal NanoWork. Ahí te lo pasé. Vale. Se llama El ataque de la gota asesina. Bueno, es un nombre que va al point. Claro, es como grosso. Vale, yo te voy a compartir en pantalla, que esto es muy Dale. fácil, tú lo puedes ver aquí en nuestra llamada de Discord. Yo Fenómeno. te comparto esto y ahora te tiene que salir ahí una pantallita y tú le haces clic. ¿Sí? ¿Te puedo decir ver transmisión? Sí, eso es. Y Ahí va. entonces yo aquí, Mira, ahí eso tienes a es. la izquierda una. ¿Ven eso que se ve como un huevo frito? A la izquierda, como que se ve como una semicírculo con un arco Sí, que es de colorcito. Bueno, eso estamos viendo desde arriba, una gota que tiene embebido, ¿sí? Un sí, líquido que está ahí en el halo. Esa gota tiene yoduro de potasio. Y la otra gota que estamos poniendo con la pipeta a la derecha, estamos poniendo una gotita. Bueno, vamos a ver qué pasa vale. Un cuando momentito se encuentran. que voy a poner... aquí está. Vale, voy a darle al play. Dale a play nomás. ¿Ven? Ahí está la oxigenada, el yoduro. Ujú. Al principio como que Uy, uy, uy. empieza a salir. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Se está haciendo Ven que está una pompa. avanzando, está avanzando una gota sobre la otra. Y fíjate, la otra gota está quietita y esta la está explorando. La gota la explora, la explora, la explora. Ahí se ven unas burbujitas que la reacción química está pasando.
Y de repente, ahí Agustín estaba acercando el microscopio, porque estaba viendo un microscopio y no podía creer lo que pasaba. ¿Qué está pasando? Y ahora ¡Oh! vamos a ver, ¡pum! ¿Viste? El ataque de la gota asesina. Una gota va ¡Hostias! hacia la otra. Está buenísimo. Fíjate que esa barra es de 1 milímetro. O sea, esa teta que se forma, con perdón de la expresión, Sí, sí. esa especie de pompa que se forma, mide como, no sé, 200 micrones. En realidad lo que está pasando ahí abajo es una reacción química. Está haciendo que esta gota se deforme y vaya a atacar la otra. Y le da una cierta... Hay una reacción química que ocurre ahí abajo. Esa reacción química libera energía. Esa liberación de energía forma la gota. La gota va a buscar, ¡pum! Y la ataca. ¿Y cómo es? O sea, ¿Viste? Parece que fuera animado, que estuviera vivo, pero no está vivo. Son dos reacciones químicas normales. te voy a poner Es re complicado. en Es bastante pantalla esta. complejo. Pero ¿cómo se hace? O sea, porque claro, yo me imagino una reacción química, de esta que estamos hablando, Claro. que según se van enfrentando los compuestos, van reaccionando Va y a van... reaccionar. Claro, Esta gradual. reacción ocurre en un lugar muy pequeñito. Ocurre en una película delgada que tiene 100 nanómetros de alto y no sé, empieza con algunos micrómetros de área. Entonces es como una reacción que ocurre en un volumen de unos 10 a la menos 12 litros, algo por el estilo, picolitros. Empezamos a hacer las cuentas y nos dimos cuenta que la energía de esa reacción química era suficiente como para que una de las gotas empezara a deformarse. Cuando vos querés deformar una gota, las gotas son esféricas porque tienen la mínima superficie expuesta. Pero cuando le das un poquitito de energía, esa energía suficiente hace como que el sistema se deforme un poquito. Al deformar el sistema, la reacción química sigue y adquiere más volumen, porque ahora ocupa más lugar. Es un feedback positivo que se llama. Ese feedback positivo hace que se gaste reactivo. Ujú. Al gastar reactivo, se pasa como en muchos sistemas, ocurre lo que se conoce en termodinámica irreversible. Perdón, es una grosería. Ocurre un fenómeno disipativo. Ujú. ¿Vieron cuando agarrás la copa de vino y haces así? Se forman unas lágrimas. Ujú. Esas lágrimas se forman porque se va evaporando el alcohol, cambia la tensión superficial y se hace pluf, algo que cae. Eso se llama efecto Marangoni. Ok. ¿Sí? No por el jugador de Boca Juniors Independiente, sino por un señor Marangoni. Bueno, esto es lo mismo. A medida que esa reacción química ocurre, se gasta reactivo y va cambiando la tensión superficial de esa gota, va disminuyendo, entonces es más fácil agrandarla. Ujú. Y esa energía la hace agrandarse cada vez más rápido. Entonces, esa gota va deformando y va buscando dónde hay más reactivo. Es como Ujú. un zombie, va a buscar cerebro, ¿viste? Sí. Entonces llega y se mete sobre la otra gota y ahí en la otra gota hay un montón de concentración de catalizador y ¡boom! Una gota se tira químicamente sobre la otra porque esa reacción química va. Cuando te pones a hacer los números, esa pequeña reacción que ocurre en 10 a la menos 12 litros y en una cantidad de algunos 4 micrones por 4, Ujú. empieza, primero lo midieron muy bien los chicos, el efecto que causa y el movimiento que causa es como si cuando metes un gol en un arco en un estadio, toda una ciudad explota. Ya. Es que la escala, a mí me vuela la Es cabeza el tema de la alucinante, escala. es alucinante, es alucinante. Sí, sí, sí. Y lo Entonces, guay, bueno, claro, estaba pensando, este tipo de efectividad química, en este caso, ¿no? Que con esta capacidad o con esta cantidad de soluto o con enzimas en una reacción, uh-huh. escalar Ah, esta efectividad en el rango biológico, en el rango celular, hostia, esto sería bueno, es tratamientos que químicos, quimioterapia, o sea... esto en la escala de las células ocurre todo el tiempo. Estos pequeños intercambios de energía en lugares muy Ujú. localizados que después como que se focalizan hacia otros lugares, es lo que hace que las células se porten de esa manera. Por eso, bueno, Martín está muy loco con esto y dice que esto es vida artificial y comportamiento artificial. Estamos como locos buscando otros sistemas. Estamos estudiando sistemas más locos que este, pero este fue maravilloso.
Tuvimos un año y medio para tratar de entender todo eso con las ecuaciones. Y la verdad que da re bien. Claudio Berli, que es el nanofluidista, se lució, hizo unas ecuaciones maravillosas. El trabajo de Agustín y de Martín fue maravilloso. O sea, un equipo con visiones muy distintas que pudimos explicar todo esto y estamos re felices. Ujú. Y es un lindo trabajo. Y Que está publicado el año pasado en Nature Communications. enhorabuena. La revista. Y claro, yo ya estoy pensando poner estas gotas en diferentes superficies, poner estas gotas en diferentes grade, o sea, Claro, poros, en diferentes porosidades. claro. Ya, Meter más piezas de construcción, hay de todo para hacer y no tiene fin. Todas estas cosas no tienen fin. claro. Entonces nuestra ambición es conseguir estos sistemas que se puedan mover fíjate que es un sistema que se mueve de manera autónoma, Ujú, buscando de alguna manera un gradiente químico. ujú. Como que vos programás eso, porque si vos pones las concentraciones más bajas, eso pasa muy lento. Claro. O Muy las bajas no pasa distancias. nunca, no se llega a formar esa gota, o sea, es muy preciso y hay un estudio muy, muy potente en el cual la química, la fisicoquímica, la ingeniería, están todas metidas ahí. Eso es lo alucinante. Hay algo muy lindo, que eso en biología se ve muy bien. Ujú. El comportamiento emergente. Es lo contrario a lo determinista. Sí. Y ahí estamos realmente en ciencia de apasionante. Lo que pasa que, claro, Ahora vamos en por eso. biología, con las células tenemos muchas incógnitas, tenemos demasiadas incógnitas. Es un sistema muy complejo todavía y todavía es muy complicado no tener en cuenta todos los factores. Sí que es verdad que tenemos, pues eso sí, si pones esta cantidad de citoquinas en esta célula, a los 3 días han producido esto, claro. Pero es eso, son otras escalas de complejidad que nos hacen perder finesse, ¿no? Nos hacen perder esa finería que con estos sistemas que tú nos presentas, a mí sí que me llegan, ¿no? Esta finura al detalle. Es espectacular. No te quiero, de verdad, ya lo he dicho, pero no te quiero robar más tiempo. Me querés de verdad, bueno, estamos mal. Si te parece, Galo, bueno, hay algunas preguntas en el Discord, pero te las Venga, venga, haré. traiga, vamos, Sí, vamos, venga, vamos. vamos a por ello. Es que claro, yo cuando, de verdad, cuando venís gente que da gusto escucharos, me sabe mal aprovecharme de vosotros y teneros aquí tanto tiempo. Mira, había una Para eso pregunta. estamos. Gracias, gracias. Había una pregunta de Melena Garrido que preguntaba sobre el ibuprofeno líquido, el ibuprofeno este que cuando lo haces nano se hace líquido, y preguntaba en concreto, no sé si sigue por aquí, nos puede dar un poco más de contexto, si se había utilizado en cultivos de células CACO, que son unas CACO cells, es una línea celular. No lo sé. Para mí es una curiosidad que hablo con mis alumnos, un trabajo que ya lleva unos años. No sé si se llevó a farmacia todavía. Pero lo vimos y lo vi a mi amigo Thierry Saiz de acá de París. Decir, pero no encuentro el puto ibuprofeno, perdón por la grosería. Pero en francés lo decía, ¿no? Seguro que suena Y mejor entonces. estaba ahí líquido. Y él lo estaba viendo con una técnica de estado sólido y no lo veía, porque estaba líquido. Para nosotros era Hostia. físico-químicamente era maravilloso. Pues Hostia. no lo sé, lo voy a buscar. Y si lo Está, encuentro, está Melena Garrido en el chat. Si tienes info y la quieres pasar, dale, ¿no? Que me que nos escriba la por pase. Twitter y eso y me fijo. Perfecto. Otra pregunta de José María, por ejemplo. Dice, durante la creación de nanoestructuras, ¿no se forman grumos no deseados que impiden que se puedan fabricar superficies ideales planas o esféricas en el proceso de formación de estas nanoestructuras? ¿Cuántas impurezas tenéis? Sí. José María, gran pregunta porque justamente cuando vos haces estos sistemas lo tenés que hacer de una manera muy controlada y asegurarte de que estos grumos no ocurran. Por ejemplo, cuando haces nanopartículas, ¿no? Vos te tenés que asegurar que estas nanopartículas se produzcan. Por ejemplo, ¿cómo hacemos nanopartículas? Nos metemos en un reactor químico, ¿no? Y metemos algún componente. Por ejemplo, no sé, queremos hacer nanopartículas de óxido de titanio. Bien, ponemos un componente que tiene titanio y algún componente que le va a dar el oxígeno del óxido, que puede ser agua,
que puede ser alguna otra metodología. Tenemos que estar seguros de que esa reacción ocurre igual en todo el tanque. Ujú. Eso es un reto enorme. Eso es un reto enorme. Tenés que controlar muy bien esas reacciones químicas, tenés que controlar muy bien esos procesos que son bastante complejos y que cuando lo haces en un frasquito así chiquitito en el laboratorio salen fenomenal y después cuando te vas a un reactor químico en una planta te morís porque salen horribles y aparecen todas esas cosas. Pero bueno, ahí está justamente la magia de las personas que hacen la síntesis, que son capaces de evitar todos esos problemas. Por supuesto, es súper importante, es un tema esencial. Ujú. Claro, porque es lo que tú dices, escalar nunca mejor dicho, ¿no? En nanotecnología, escalar la producción de una estructura que tú desarrollas en un laboratorio y luego hacerlo a gran escala, no solo en superficie, sino en repeticiones, ¿no? Hacerla una y otra vez con una pureza. Que dé igual, que dé puro. Ahí viene lo Sí, sí. complicado de industria. Mira, una de las tesis del laboratorio nuestro, Fiona Brito, que está terminando su tesis ahora, ella trabajó con unas particulitas que hace 20 años que se estudian. Y siempre salen perfectas, siempre salen muy bien. Ok. Pero a veces hay alguna cosita que no las hace igual. Bastante compleja las partículas, pero no viene al caso. Pero empezó a cambiar el tamaño del reactor. Y empezó a cambiar el tamaño del agitador magnético que se usa para agitar. Encontró que esas pequeñas cositas de cambios de un agitador de, no sé, 2 centímetros a 4 centímetros en un frasco de 125 mililitros a 500 mililitros, cambian todo. El compuesto es el mismo, pero el tamaño y la forma no son los mismos. Porque el agitador agrega, hace más fuerza o... Todavía no lo entendemos bien. Claro, me Ahí estoy está, ahí intentando está. imaginar que... Hemos hecho unos experimentos maravillosos utilizando un luz sincrotrón, que es una especie de espectroscopía así muy, muy potente. Y bueno, llegas hasta un cierto punto, entendimos un montón de cosas, pero Ujú, es la agitación, es que agitar más fuerte destroza esas partículas que se están ujú. formando, ayuda a que... Entonces hay cosas recontra sutiles que hacen que de repente algo que vos decís que es el mismo compuesto, no lo es porque el tamaño no es el mismo. Es que imagínate, ¿no? El día que tienes que hacerlo, el agitador magnético de 2 centímetros lo está utilizando tu compañero, tú usas el de 4 y dices, Dios, ¿dónde están mis estructuras? No están. Bueno, y ahí tenés la diferencia entre Walter White y Pinkman, ¿Cómo? ¿Qué diferencia? Eso no lo he pillado. los de Breaking Bad, que Ah, es que no sacaban he más visto. por eso. Es que no he visto ¿Cómo Breaking que no Bad. viste? Ay, Ya, perdón. Como ya. soy químico, me siento y químico de síntesis, me siento muy, Lo muy sé. identificado. Lo sé. Hay gente en el chat que, mira, Por el lado bueno. la gente del chat me está baneando a mí, me está cancelando en mi propio canal porque, claro, no la he visto. He fallado, gente, lo siento. No te preocupes. Me la apunto, me la apunto. Tengo otra pregunta, una de Luis. Dice, y además esta es una pregunta que se aplica ahora mismo en todos los campos de la ciencia y de la vida, y es si habéis incorporado o si se está incorporando la inteligencia artificial en el diseño de nanomateriales, que Ah, esto está en todas. bueno. Mirá, si hubiera tomado la pregunta que me hiciste hace un rato, ¿cuál es el futuro? Ahí está el futuro. Ah, Porque el diseño de nuevos materiales nanoestructurados usando inteligencia artificial es espectacular. Un colega que trabaja conmigo, colaboramos mucho, Diego Ona, que es un chico muy brillante, se puso a trabajar en eso. Y bueno, nosotros somos gente que hace síntesis de partículas y nos gusta entender bien lo que pasa desde que somos chiquitos. Y Diego dijo, bueno, voy a tomar una síntesis muy sencilla. La síntesis de pelotitas de óxido de silicio, que esa es el ABC, está en el jardín de infantes de la nanotecnología, te ok. hacen hacer esa síntesis porque da linda, las fotos son lindas, siempre da perfecto. Bueno, recopiló. Claro, cuando vas a hacer una síntesis, por ejemplo, hay muchas cuestiones. El agitador, la Ujú. temperatura, el solvente, la pureza. Hay un montón de características químicas que hacen a que eso salga siempre igual. Bueno, Diego agarró 2500 papers. Los metió en una máquina de Big Data. Ujú. Le puso a hacer un poco de crunching, le puso esos layers, los árboles, probó un montón de métodos. No encontró nada. No, no hay un No patrón ni sacó, nada. no. ¿Por qué? Porque hay variables oscuras que todavía no se entienden.
y todavía no está bien reportado todo y hay un montón de cuestiones. Entonces ahí hay un futuro infernal. Ahí en aplicar eso y nos hace entender mejor a nosotros la síntesis, nos hace entender mejor a nosotros las propiedades. Ahí hay un campo espectacular para los jóvenes. Sí, sí. Yo ya no porque estoy viejo, pero... Los que quieran aplicar todas estas Oh, informáticas y hay un programaciones a... campo increíble y de hecho vamos a estar haciendo, mira, con una empresa argentina llamada Globant, con la universidad nuestra, la Universidad de San Martín en Buenos Aires y la Universidad de Tandil en el centro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer en noviembre un pequeño encuentro de nanotecnología e informática para... Nos vamos a ver un poco las caras para ver si... Pero es un campo que tiene súper, súper futuro. Es increíble. Oye, pues Hay un potencial. tenemos Muy gente... buena pregunta, ¿eh? Tenemos, es que tengo un chat increíble Bien, 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 bien. y además tenemos gente de Argentina, o sea que hay que dar la Ah, recomendación por si quieren animarse a buscar información. Tengo otra última pregunta de Cristi que dice, pero esto pasa con cualquier tipo de radiactivo que pongas en las gotas en relación a la gota asesina. Claro, me imagino que no, ¿no? Dependerá de la reacción enzimática o de la reacción catalítica que pongas. No, no creo que todas las gotas sean iguales, ¿no? Uy, Galo, creo que te he perdido. A ver un momentito, gente. Ah, disculpa, ahora, ya te sí. perdí un poco. Sí, ya te tengo de vuelta. ¿Me oyes? Vale. Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Estaba hablando, diciéndote la pregunta de Christy, que pregunta que si esa reacción que nos has enseñado de la gota Ujú. asesina, que si cambias los reactivos. Sí, por supuesto. Claro, claro, por supuesto. Si vos ponés, por ejemplo, reactivos muy diluidos, esa reacción va a ocurrir muy lento. Ujú. Entonces, la energía de esa reacción no se va a canalizar. Ya parece que hablamos de ocultismo acá, ¿no? Canalizar las energías de los espíritus. No, no, gente, estamos bien, tranquilos. Esa energía no se va a canalizar con suficiente velocidad para hacer que esa gota se rompa y cambie la forma y realimente Ujú. Eso lo probamos muchas condiciones diferentes y vos de hecho podés la velocidad de ataque o incluso el no ataque Ujú. lo podés regular regulando los reactivos. Sí, sí, muy buena pregunta, claro. Todo sí, es todo un conjunto de manejar la cinética química, lo que se conoce como transporte de calor, eh, cambios en las propiedades físicas, es todo un conjunto de cosas que, bueno, afortunadamente se da en esas condiciones y si te moves un poquito hacia afuera, te vas de ese atractor. Claro, claro, claro. Espectacular. ¿Hay alguna pregunta más que más o menos hemos contestado? Como por ejemplo, ¿qué herramientas se utilizan para la manipulación o para la creación de estas Ujú. nanoestructuras? Que lo hemos hablado un poquito. Había una pregunta, la primera pregunta de Luis, que era muy, 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 muy extensa, pero que esta la voy a dejar, te la pasaré por Twitter, Hasta que perdón. tenía muchos renglones. No, Sí, esa no. era Que además, pague. yo creo que que paga Luis. Porque además yo creo que necesitaba bastante contexto para hacer la pregunta, así que te la pasaré por, Vale. por Twitter. Y para terminar te voy a hacer dos preguntas que le hacemos a todos los invitados, que son siempre las mismas. Bueno, una es siempre la misma y la otra, ahora te explico. Yo creo que va a ser la pregunta más difícil de todas las que te hemos hecho. Al Mejor, menos, mejor. al menos es lo que suele decir todo el mundo. Pero precisamente contigo siento que ya casi la medio has contestado durante toda la charla. Y es la siguiente. Nos has volado la cabeza muchísimo ya con muchas cosas que nos has contado de nanotecnología. ¿Qué otra recomendación nos puedes hacer? Literaria, cinematográfica, artística, que nos vuele la cabeza tanto como la nanotecnología. Mira, a mí me encanta la pintura. Ujú. Y ahora que estoy en París, estoy esperando ansiosamente ir a ver de nuevo los nenúfares de Monet. Eso me quema el cerebro. Cada vez que voy son esas dos salas increíbles que Monet pintó durante 20 años y que son meterse en un mundo hermoso ahí adentro, es increíble. Me gusta mucho la pintura, el dibujo. También la literatura me gusta mucho.
lamentablemente me la paso leyendo papers, que me gusta también. Pero bueno, últimamente estaba volviendo mucho a los clásicos. Me gusta mucho la literatura clásica, así, eh, la Odisea. Te iba a decir una Ilíada, ¿me vas a decir una Ilíada? Pues Claro, casi. es Ilíada, listo, fue. No, pero me gusta leer historia. Sí. Entonces Disfruto me gusta apuntamos como mucho recomendación el Musée d'Orsay, por ejemplo, ¿no? el- Todo lo que... a mí me gusta la Orangerie, sobre todo, porque ahí están las ninfeas de Monet, que para mí es hermoso. Pero me gusta de todo, me gusta también la pintura abstracta, qué sé yo, Mark Rothko me gusta Hartung, me gustan cosas que no le gustan a nadie. Apies, por ejemplo. No, sí. Me gustaría Perfecto. pintar, ¿ves? Me quiero retirar pintando. Me Oye, gustaría mucho. es muy bonito porque yo no pinto nada bien, soy espectacularmente nefasta pintando, pero conozco a mucha gente de mi edad, ¿no? De mi generación, de 30, que ha enganchado tarde la pintura y que la disfruta tantísimo y que me lo dice, no he hecho nada comparable a esto en mi vida. O sea, yo no sé qué tiene, me voy a poner a pintar o algo porque debe de ser espectacular. Te cuento una divertida. Dime. Cuando hacía el postdoc en París, una de las... voy a ver a una de las secretarias, Brigitte, que lamentablemente falleció hace unos años. Tenía un cuadro precioso atrás. Y digo, qué lindo cuadro, Brigitte. Lo pinté yo, me dice. ¿Cómo? Claro, porque vamos a clase acá con una artista que da clases los jueves de 2 a 4 de la tarde. Entonces nosotros salíamos del laboratorio, nos íbamos a la clase de pintura. Y nos gustó, y no entendíamos nada, obviamente. Pero nos enseñó a pintar técnicas así con espátula, con rodillo, con cosas que no parecen pintura. Nos juntábamos en mi casa, que era una casa chiquita, sacábamos todos los muebles, poníamos diarios en el piso, nos poníamos a pintar y después colgábamos eso. Estábamos muy felices, la verdad que hace feliz. El arte hace feliz. Escribir Ujú. hace feliz, tocar música hace feliz. Este, es lindo. Y a veces los científicos estamos muy metidos en nuestras cosas, pero creo que también somos creadores de alguna manera también. Pero crear de otras formas o ensayar otras formas de creación también es muy lindo. Es que científico sin creatividad poco recorrido tiene. Claro, lo decía Eh, Einstein. es muy... Yo mira, la música la he empezado a aprender el piano, no he tocado un instrumento en mi vida y he empezado con el piano. Es un mundo, Es fuerte. Es fuerte. Pues ahí quedan las recomendaciones. Gente, hoy las recomendaciones, apúntense a un curso de pintura. Me parece Pinten que se maravilloso. pone bueno. Y la otra pregunta es una pregunta de la invitada anterior, que dejó una pregunta al próximo invitado sin saber quién era y sin tener nada de contexto. Y la pregunta es, y luego te voy a pedir que me dejes una pregunta para el siguiente, y la pregunta que te ha tocado a ti es, ¿qué cosa te gustaría que los arqueólogos del futuro de 3.000 4.000 años encontraran de ti? Uy, qué bueno. Este. Mirá, a mí un químico que yo sé que voy a dejar fosfatos de calcio nomás, pero. Claro, es que la pregunta de la arqueología al químico es complicada. No, pero me encantaría. ¿Qué encontraran de mí? No sé, los papeles que pierdo todo el tiempo. Eso sería realmente un hallazgo. Que te encontraran con lo que tenías anotado, la lista que tenías anotada de las tareas para el día siguiente. Esas cosas, esos pensamientos y discusiones tan interesantes un día que tomamos cerveza, que las anotamos en un papel que quedó por ahí. Eso, señores arqueólogos, si tienen la máquina del tiempo y están acá, por favor encuéntrenla. Les doy las coordenadas por WhatsApp. Perfecto, pues ahí queda la respuesta a la pregunta de la invitada anterior. Y pues te recojo la pregunta que quieras lanzar al próximo invitado, que como ya has visto, puede ser absolutamente cualquier cosa. Lo que sea. Bueno, a ver, ¿qué le preguntaría a un futuro invitado sin conocerlo? ¿Mm?
¿Cómo cree que lo que hace puede cambiar el mundo? Uf, Ya está, se la uf. dejé fácil. Sí. ¿Cómo puede cambiar el mundo lo que haces? Uf. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esta pregunta, permíteme O que sea, haga... para bien o para mal, ¿eh? Claro, por eso, permíteme que haga una reflexión, porque puede ser muy, muy poético y muy romántico, muy filosófico y decir que con muchísimas personas con las que interacciones, en cierta medida, les cambias la vida, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Tú afectas a con tus trabajadores, con tus mentores, con tus estudiantes. Entonces, si miras todas esas interacciones mínimas o grandes, cambias y moldeas el mundo, pero claro, decir que un acto tuyo, ¿no? O qué acto tuyo puede cambiar el mundo, hostia, y ya es poner muchísimo peso a un único acto. Bueno, con modestia, con modestia. No, no todos son argentinos. Es verdad, es verdad. Bueno, pues aquí queda la pregunta para próximo o próxima invitada. Ya te haré saber qué contesta, cómo cree que va a cambiar el mundo lo que haga el próximo invitado. Y de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ha sido espectacular. Bueno, yo he aprendido muchísimo y creo que la gente también y ha estado encantada. He estado leyendo comentarios al chat, todo piropos y buenos comentarios hacia ti. Y más que merecidos. Y tenemos todos los links que me has pasado, que luego los compartiré en el Discord por si la gente quiere seguir viéndote, porque esta no es tu primera charla divulgativa, vamos, ni de cerca. No, bueno, creo que me encanta primero me encanta este espacio, me sentí muy atraído por lo que mostraste y por cómo lo mostraste, por eso te insistí. Y la verdad que me encanta que me hayas invitado, me parece genial. Y me parece que los científicos nos debemos esto, somos esto también. Porque en el fondo somos contadores de historias. Y las historias quedan, ¿no? Y a veces en el mundo académico no está aceptado eso. No está aceptado. Todos te pretenden un tipo con un saco, con una corbata, ¿viste? No. Entonces, y si no contamos, los nuestros no se enteran. Si no estás en el fuego contando esto, los chicos jóvenes no se enteran y hacen otras cosas. Por ahí después uno se queja y dice, ay, no hay más vocación para cura que para químico. Bueno, no, hay que contar. Contar, hay que contar la maravilla de esto en este mundo con tanta tecnología, que nos hace falta ciencia, que nos hace falta ciencia para pensar a dónde llevamos este mundo, cómo lo vamos a hacer sostenible con tantos miles de millones de personas, cómo vamos a hablar todo eso. Lo vamos a hablar a través de la ciencia y necesitamos estos espacios para poder mostrar lo linda y lo hermosa que es la ciencia. Yo te agradezco un montón, la verdad que agradezco mucho las preguntas súper inteligentes, la pasé bárbaro, fue genial, así que mil gracias. No, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Aquí intentamos aportar este granito de arena de lo que dices, ¿no? De traer la ciencia a todo el mundo, que la ciencia la hacen los científicos, pero es para todo el mundo, no tiene que estar restringida a los científicos. Y yo muchas veces siento, sobre todo con la pandemia, fue como muy evidente que yo sentía que tenía un conocimiento que no tenía por qué ser yo la única privilegiada que tenía, ¿no? Cuando hablábamos tengo formación en alergología, inmunología, y hablábamos de virus y vacunas, y la gente tenía mucho desconocimiento, y yo me sentía como una elitista no merecida, ¿no? Es decir, ¿por qué yo tengo acceso a este conocimiento y por qué no lo tiene el resto de la gente? ¿Por qué no puedo yo transmitir esto y que todo el mundo entienda lo básico de qué es un virus? No todo el mundo tiene que tener un doctorado, pero sí que entender las cosas básicas de qué es un virus, sobre todo con el tema de sanidad, para que luego no te engañen, no se aprovechen de ti, y ahí sí que entran peligros. Así que, como yo no puedo hablar de nanotecnología porque no tengo ni idea, pues invito a Capaz que sí. gente como tú. No. Yo os dejo este espacio para que vengáis y lo completéis, y te lo agradezco muchísimo, de verdad. Estamos en contacto, esta es tu casa. Cuando te apetezca, o cuando encuentres algún paper de estos escritos a máquina que digas, quizás esto le interesa a Cerezada y su gente, nosotros te lo recogemos y te lo agradecemos. Dale, genial, lindísimo el espacio, felicitaciones porque la tarea que haces es buenísima Muchas y gracias. bueno, esto es lo que hay que hacer.
Eso que hay que hacer porque estamos hechos de ciencia, ¿no? Está bueno. Y de átomos y de nanoestructuras a veces también. Tal cual. La cantidad de nanoestructuras en biología. Nada, Después hablamos otro día de eso. Lo dejamos para la próxima. Un besazo, Galo. Estamos en contacto. Chao, chao. Un gran abrazo. Mil gracias a todos. Chao, chao.